Warhammer Crónica de Isa, la diosa de la vida 341-360. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 341. Neot observó cómo la rampa de salida de su Stormbird se abría hacia una de las plataformas de aterrizaje del Sanctum Imperialis. El vuelo había transcurrido sin incidentes, pues la pequeña Isa se había quedado en silencio en su improvisada prisión. La reunión trisemanal en la Cámara de los Lores. Nombrar al nuevo gran preboste mariscal. Preparar más enviados y mensajes para América y Brasil. Debatir los nuevos mensajes para mis iteradores sobre religión. Codificarlo todo en ley, y, por supuesto, encontrar tiempo para hablar con la Paternova de los navegantes. Contuvo un suspiro mientras enumeraba su agenda para el día. Y además de eso, tengo ese dispositivo de transferencia de almas en el que necesito trabajar con Isa y tendría que hacerlo todo él solo. Neot lanzó una mirada ligeramente envidiosa a la caja de metal en la que estaba encerrado el simulacro de Isa. Como mortal, siempre fue solo él mismo. En otras palabras, aunque podía crear una ilusión para reemplazarse, no podía crear múltiples copias de sí mismo para dividir su trabajo. El emperador era solo un gran hombre, y esa mitología debía preservarse para mantenerse en el material. Isa, por otro lado, podía existir en múltiples estados a la vez. Si bien él era el emperador y solo el emperador, todos los simulacros de Isa y ella misma eran formas de vida normales que casualmente actuaban según lo que Isa haría. Por otra parte, pensó mientras descendía del Stormbird. Sería una pesadilla mantener la coherencia de todos los recuerdos del simulacro. El tiempo era relativo, y cada simulacro tenía su propia percepción del tiempo. Por lo tanto, no había una forma precisa de mantener los eventos que cada simulacro experimentaba en una línea temporal incuestionable. Podía usar referencias, como relojes o eventos que sus simulacros experimentaron desde diferentes perspectivas, para organizar lo que veía o escuchaba en un orden manejable, pero aún así sería una pesadilla mental organizar todas las experiencias en un recuerdo coherente. Aunque quizás nos molestó en organizar los eventos. El tiempo carecía de importancia en el Inmaterium, y a eso estaba acostumbrada. Por lo tanto, el orden de los eventos probablemente era menos importante para seres como ella. Neot reflexionó sobre las rarezas de un ser con tan poca noción del tiempo mientras caminaba de regreso a su oficina. Fue una distracción útil para ignorar temporalmente su apretada agenda. Sus custodios lo seguían. Uno de ellos llevaba la caja metálica donde se encontraba el simulacro de Isa. Las puertas de su oficina se abrieron, impulsadas por su fuerza psíquica. Sintió unos ojos plateados observándolo desde uno de los nichos superiores y dejó escapar un suspiro. Indicó a sus custodios que colocaran la caja metálica sobre su escritorio, los envió afuera y cerró la puerta telequinéticamente tras ellos. Espero que estés aquí para algo constructivo, pues no tengo ningún interés en continuar nuestra discusión, dijo irritado, mirando hacia donde percibía que estaba la diosa alienígena. No estoy aquí para hacerles perder el tiempo, respondió Isa con un ligero puchero. Solo les quedan unos 20 minutos antes de tener que sentarse encima de sus señores y verlos discutir. Entonces iré directo al grano, dijo Neot mientras sacaba una tableta de datos de su dimensión de bolsillo. Tengo diseños para la máquina de transferencia de almas de la que hablaste una vez, y quiero mostrártelo. Bien, dijo Isa mientras se acercaba a la caja metálica de su escritorio y la abría. Muéstrame tus diseños. Neot se movió para entregarle el dispositivo a Isa, pero se detuvo. La Isa del tamaño de una muñeca que esperaba que saliera de la caja nunca apareció. En cambio, una criatura blanca marfil con forma de arácnido salió de ella y se subió al brazo de Isa. Lo más parecido era una araña, pero solo en el hecho de que tenía dos partes principales y muchas patas. De hecho, era imposible decir cuántas patas tenía a la vez. En lugar de caminar, se movía desarrollando nuevas patas de 4 articulaciones a partir de su mitad delantera con caparazón. Luego, succionaba la pata extendida hacia sí misma, impulsándose hacia adelante, como los pseudópodos de algún tipo de protozoo. ¿Qué pasa?, dijo Isa mientras acariciaba la espalda del bicho del tamaño de una mano, parecido a una araña. Nada, dijo Neot con calma, aunque no se acercó más a Isa. Ambos ojos permanecieron fijos con cautela en la criatura de muchas patas que había llegado al hombro de Isa. Ah, ya conoces a los guardianes blancos, dijo Isa riendo, acariciando el caparazón redondeado que cubría su mitad superior. Sí, lo he hecho, respondió Neot secamente.
Lo que Isa llevaba en el hombro era una araña de disformidad, uno de los muchos habitantes naturales de la telaraña. Afortunadamente, no poblaban todas sus regiones. Las regiones que habitaban estaban vedadas a todos, salvo a los Eldar. Neo tuvo varios encuentros con ellas. Ninguno fue agradable. No te preocupes, dijo Isa riendo de nuevo, divertida por la incomodidad de Neot. Simplemente he transformado el simulacro en otra cosa. Es más fácil permanecer en el material cuando solo hay uno de vosotros. Entonces, ¿qué forma adoptaste mientras el simulacro me hablaba? Pensó Neot. Una imagen desagradable de una araña de disformidad de tamaño humano ocupando el lugar de Isa cruzó por la mente de Neot, y la descartó rápidamente. Ojalá se hubiera transformado en una planta o en algo menos peligroso. ¿Son una especie incorporada a tu ciclo vital? Preguntó Neot mientras finalmente se acercaba a Isa y le entregaba la tableta de datos. Lo son. Aunque existían antes que mis hijos, dijo Isa mientras comenzaba a examinar los diversos diseños. Son habitantes naturales de la telaraña y la fuente de parte de la tecnología de mis hijos. El canto de huesos se desarrolló observando su biología única. Una especie de biomímesis, por así decirlo. Es por eso que pueden fluir de la telaraña a los constructos hueso espectral con tanta fluidez. ¿Qué son? Preguntó Neot mientras Isa revisaba páginas de documentación de diseño y notas en cuestión de segundos. Una forma de vida que ya no puede sobrevivir en esta galaxia. Isa suspiró. Antes de la guerra en el cielo, el mar de las almas era más fácil de acceder. Sus recursos no eran inherentemente peligrosos, y muchas especies podían prosperar con el poder que proporcionaba. Las arañas de disformidad son una de esas especies, y solían sobrevivir fuera de la telaraña y de ciertas construcciones de hueso espectral. Ahora, no pueden sobrevivir en el material. Volvió a rascar el caparazón de la araña de disformidad. Aunque, probablemente eso sea preferible para ti. He visto a estas cosas alimentarse. No fue un espectáculo agradable, murmuró Neot. Las arañas de disformidad, o guardianes blancos como las llamaban los Eldar, habitaban ciertas secciones de la telaraña. Neot evitó estas secciones durante sus primeros viajes por la telaraña. Había observado lo que le sucedía a cualquier mortal o inmortal que entraba en sus dominios sin estar preparado. Se comen la existencia, recordó Neot mientras observaba con cautela a la araña de disformidad. Por una extraña coincidencia, la araña de disformidad compartía dos características con las arañas terrestres. Podía expulsar una sustancia fibrosa similar a la seda y digería a sus presas fuera de su cuerpo. Su seda provenía de las puntas de los apéndices similares a patas que podían desarrollar a voluntad. Sin embargo, a diferencia de las arañas terrestres, su seda no era una cadena de polímeros químicos. Era, en realidad, una parte de su cuerpo, alargada y estrecha hasta el punto de parecer hebras de filamentos sedosos. Estos se aferraban a sus presas y comenzaban a digerirlas. Las arañas de disformidad no solo devoraban el cuerpo físico, sino todo lo que componían a sus víctimas. Pensamientos, emociones, recuerdos. Todo. Los pensamientos más recientes eran los primeros en ser devorados, lo que a menudo hacía que sus presas olvidaran cómo habían llegado a su zona de alimentación. Quedaban confundidas, perdidas y rodeadas por enjambres de arañas de disformidad que surgían de la mismísima telaraña. Era una forma insidiosa de alimentarse. Sus víctimas eran incapaces de formar pensamientos coherentes para escapar de su situación. Dichos pensamientos eran consumidos a medida que los creaban las arañas de disformidad. Esto paralizaba a sus víctimas con confusión, a medida que devoraban a más. Con el tiempo, ni siquiera recordaban por qué habían intentado entrar en la telaraña. Se sentían como si los hubieran transportado desde su hogar, posiblemente incluso desde su infancia, a miles y miles de criaturas blancas, de extremidades largas y caparazones. Una lobotomización en vivo, pensó Neot con tristeza, recordando a los demonios que una vez vio devorados por las arañas de disformidad. Lo cubrieron de pies a cabeza, devorando incluso las llamas de disformidad que expulsaba en defensa propia. ¿Les tienes miedo? Preguntó Isa levantando una ceja. No tengo buenos recuerdos de ellos, dijo Neot con tristeza. Tuve un encontronazo con ellos una vez, cuando exploraba la telaraña por primera vez. No fue una experiencia agradable. No me sorprende, rió Isa. Como especie que forma parte de mi ciclo vital, son bastante hostiles a todo lo que no sea de mi sangre. Sin embargo, no hay razón para temerles ahora. Eres mucho más sabio y poderoso ahora que entonces. Quizás pueda encargarme de unos cuantos miles, pero incluso así matarlos es inútil, murmuró Neot.
En el mejor de los casos, es un desperdicio de mi poder. En el peor, podría permitir que los demonios se infiltren en las zonas que purgo. Sí, hay una razón por la que la telaraña permanece a salvo de incursiones demoníacas, a pesar del daño que sufrió durante la guerra en el cielo. Aunque, suspiró Isa. No se han adaptado a las nuevas partes de la telaraña. ¿No puedes ordenarles que se trasladen a esas regiones? Preguntó Neot. Que una especie se convierta en parte de mi ciclo vital no significa que pueda controlarla. Isa resopló mientras la araña de disformidad se hundía en su piel, devolviendo la pequeña porción que había desechado para presenciar el discurso del emperador a sus guerreros del trueno. Simplemente ven a mis hijos con buenos ojos, pues todas las especies que forman parte de mi ciclo pueden renacer a través de mis lágrimas. Como mi existencia depende del bienestar de mis hijos, las especies que forman parte de mi ciclo saben instintivamente que es contraproducente hacerles daño. Simbiosis sí, pensó Neot. Esa era la relación entre los Eldar y las demás especies dentro del ciclo vital de Isa. La lágrima de Isa era un milagro de terraformación en forma de matriz de datos psíquicos que reformateaba un planeta y lo sembraba con especies del ciclo vital de la diosa. La existencia de Isa y los Eldar esencialmente servía de respaldo para cualquier especie extinta. De ahí el favoritismo instintivo que dichas criaturas sentían hacia los Eldar. Claro, era solo un instinto. Los organismos individuales aún podían aprender a odiar a los Eldar si se les daban suficientes razones. Isa terminó de revisar la información en la tableta de datos y se la devolvió a Neot. Los conceptos básicos que tienes aquí son correctos, pero la metodología es a la vez abrasiva y limitada. Isa dio su conclusión. Usar materiales que pueden transferir energía psíquica, como las aleaciones que usas para fabricar armas de fuerza, como medio restrictivo para que el alma viaje, evitará que la energía psíquica que la forma se disipe. Sin embargo, tus aleaciones no tienen la capacidad de transferir ni almacenar información detallada. Esto provocará la pérdida de muchos recuerdos y su personalidad durante la transferencia. Podrías lograr una especie de reencarnación con esto, pero el resultado sería, en el mejor de los casos, un desastre incoherente. Ellos serían los afortunados. Al menos aún podrían moverse y posiblemente recuperarse con una personalidad completamente nueva. La mayoría no conservará ni siquiera sus instintos básicos de supervivencia. La catatonía o el coma es todo lo que les espera en su nueva vida. Neot hizo una mueca. Francamente, esta era su propia evaluación de sus diseños. Las almas eran una forma de energía psíquica organizada que contenía toda la información que componía la personalidad y los recuerdos de una persona. Su diseño buscaba explotar esa característica utilizando materiales conductores psíquicos como una especie de conducto o cableado para transportar el alma de una forma física a otra. La mayoría de las almas humanas se disipaban al entrar al Inmaterium, liberando toda su energía e información en la disformidad. Quienes no lo hacían tenían control de la energía psíquica durante su vida, o esta estaba coloreada por la información hasta el punto de conservar su identidad incluso al liberarse del cuerpo. Su solución aisló el alma del Inmaterium, sin darle nada en lo que disiparse en primer lugar. El único problema era que las aleaciones de las armas de fuerza solo estaban diseñadas para conducir energía psíquica y redirigirla a los emisores o unidades de almacenamiento del arma. Naturalmente, esto significaba que se tenía muy poca consideración por la información contenida en esa energía psíquica. Era como colar un huevo cocido. La cantidad de huevo no cambiaba, pero sí su forma y textura. Esa fue la cuestión central de su diseño, aunque no fue la única. Veo que intentaste reducir el daño al alma del objetivo ampliando los canales de energía psíquica dentro de las aleaciones y seccionando el alma del individuo antes del proceso de transferencia. Al dividir el alma de forma organizada, esperabas reducir la cantidad de información perdida durante el tránsito, dijo Isa mientras se cruzaba de brazos. Sin embargo, transferir un alma de esta manera es como usar un cable sin aislar. Diría que solo la mitad de la energía psíquica que compone un alma llegará a su destino, y esa es la suposición optimista. Ese era el otro problema. Las aleaciones de metales de fuerza no eran el material más eficiente para transferir energía psíquica. Neot había considerado usar las limitadas reservas de piedra negra, o Noctilit, como se le llamaba durante la era oscura de la tecnología, pero eso en sí mismo era una contradicción. La piedra negra podía actuar como material aislante para el proceso de transferencia de almas, pero también le impediría asistir u observar el proceso. Al tratarse de un procedimiento psíquico, usar algo que bloqueara sus propias habilidades psíquicas era, en el mejor de los casos, paradójico y, en el peor, contraproducente.
El alma del objetivo podría quedar atrapada en el dispositivo, sin otra forma de liberarla que destruirlo. Por supuesto, si destruía el dispositivo mientras el alma estaba atrapada, ésta se disiparía en el Inmaterium. Por lo tanto, sería una enorme pérdida de tiempo y recursos para todos los involucrados. Entiendo que mi diseño tiene fallas, respondió Neot. Esperaba soluciones, no críticas. ¿Qué soluciones puedo ofrecer con materiales como estos? Suspiró Isa. Sería como intentar construir una nave espacial con arena y saliva. Estos son los materiales que la humanidad puede reproducir por sí sola, refunfuñó Neot. Sé que la naturaleza psicoplástica del hueso espectral es el material ideal para mis propósitos. Sin embargo, este dispositivo debe ser reproducible a escala galáctica. Fabricarlo con hueso espectral lo haría imposible. ¿Deseas una versión final escalable en 2 años? ¿Para qué? Seguro que un prototipo funcional bastará para tus guerreros trueno. Crear un prototipo basado en Whitebone provocaría que todas las demás versiones dependieran de él. Tu imperio ya pretende usar los materiales de mis hijos, resopló Isa. Esa reliquia que llamas el trono dorado está forjada con hueso espectral y runas Eldar recubiertas de una capa de auramita y adamantium. Neot entrecerró los ojos ante la acusación. El trono dorado era una reliquia de la era oscura de la tecnología. Lo había descubierto bajo los desiertos de Asia y estaba ensamblando las piezas para reconstruirlo en el Sanctum Imperialis. Sus entrañas eran de origen Eldar, pero describirlo como una creación enteramente Eldar le dolía el orgullo. Es una invención humana, replicó Neot. Cuando un cazador talla una estatua con un colmillo de marfil, no se atribuye al elefante su creación. Vio que las orejas de Isa se movían con irritación ante la comparación, pero ella permaneció en silencio. Había una mirada extraña en sus ojos, entre la lástima y la frustración. De todas formas, el trono dorado solo se crea una vez. Continuó, incapaz de descifrar la mirada que recibió, pero interpretando su silencio como una aquiescencia a su argumento. Esto es diferente. Necesita ser replicado masivamente y adoptado como parte del método de reclutamiento de mis legiones. ¿Y tienes miedo de que este proceso dependa de los Aeldari? Mi precaución es doble. Neot se encogió de hombros. Sí, no quiero que mi imperio dependa de extraterrestres. Sin embargo, esto también es para proteger a sus hijos de mis ciudadanos. ¿Ah? Exclamó Isa con una ceja levantada. Explícamelo, por favor. Muchos se sentirán tentados por la idea de la verdadera reencarnación, afirmó Neot con calma. Algunos intentarán replicar lo que creamos aquí. Si llegaran a la conclusión de que Whitebone es todo lo que necesitan, se sentirían motivados a arrebatarles esos materiales a sus hijos. Algunos podrían hacerlo pacíficamente. Otros no. Isa se encogió de hombros ante eso. Si te preocupa lo que tu gente pueda hacerle a los Eldar, no lo hagas. Confío en que mis hijos podrán con quienes intenten robarles. Además, aunque irreemplazable para ti, el hueso espectral no es tan preciado para mis hijos. Han proporcionado herramientas y regalos hechos de hueso espectral a las razas cliente y a otros alienígenas en el pasado. Podrían hacerlo por ti, si logras las alianzas adecuadas. ¿Y qué pedirían a cambio? Eso dependería del momento, el lugar y las personas involucradas. Isa se encogió de hombros. Por supuesto, no tienes tiempo para buscar a mis hijos. Así que te proporcionaré los materiales necesarios para crear el dispositivo. Es muy generoso de tu parte, dijo Neot con los ojos entrecerrados, preguntándole sin palabras qué quería a cambio del hueso espectral. Estamos trabajando juntos, por ahora, respondió Isa con una sonrisa tímida. Además, me resultaría menos irritante trabajar con lo que sé en lugar de usar tus aleaciones. Neot frunció el ceño un instante y luego suspiró. Quizás esta era su forma de corresponder a su gesto anterior, cuando dijo que iba a incluir mayores aspectos de misericordia y justicia en la estructura social del imperio. Haz lo que quieras entonces, dijo mientras pasaba junto a ella hacia las puertas. Tengo una reunión que atender. Siéntete libre de agregar cualquier nota o comentario a los diseños en esa tableta de datos. Los revisaré al final del día. Isa lo vio irse antes de regresar a la tableta de datos. Había sembrado las primeras semillas de la cooperación. Esperaba que germinaran más adelante. La máquina de transferencia de almas no era una parte crucial del imperio, pero sí útil. Que sus hijos se volvieran necesarios para este pequeño aspecto del futuro proceso de reclutamiento del imperio permitiría forjar algunas conexiones comerciales. Eso por sí solo facilitaría las futuras relaciones y reduciría la posibilidad de una guerra entre ellos.
Y espero que me permita convencerlo de que lo ayude con sus otros proyectos, pensó. El trono dorado y su dispositivo hermano, el cristal oscuro, eran réplicas de los motores de almas. Los ancestrales los habían usado para crear deidades como ella misma y la telaraña. Las versiones en las que se habían inspirado los humanos probablemente eran versiones posteriores que los ancestrales habían hecho crear a los Eldar, pero eso no los convertía en Eldar. ¿Crees que será el logro supremo de tu imperio?, pensó con tristeza, mientras observaba por la ventana la superficie de Terra. Su visión de disformidad penetraba las arenas desérticas de la placa asiática, permitiéndole inspeccionar la imponente construcción piramidal enterrada en las profundidades de la superficie. ¿Crees que te permitirá tomar la herencia de mis hijos, la telaraña, y reclamarla para ti? Sin embargo, no ves el verdadero peligro que invitas al corazón de tu imperio. Dejó escapar un suave suspiro, recordando la gran hazaña de Shaimesh y su ciudad portuaria de Komorak. Las arañas de disformidad no habitaban esa sección de la telaraña, lo que la dejaba vulnerable a los horrores de la disformidad. Sin duda, estaba siendo asediada por los poderes ruinosos y otros depredadores psíquicos en ese preciso momento. Disyunción. Era un fenómeno que solo se veía cerca de las ciudades de la telaraña de los Eldar, construidas con el conocimiento de Shaimesh. En estas regiones del no espacio, la irrealidad de la disformidad podía penetrar la telaraña y derramar demonios y locura en ella. El trono dorado atraía el mismo peligro a este planeta. Neop podía pensar que su inmaterial y odioso toque bastaría para contener a los demonios, pero la telaraña no era una estructura compuesta de partes físicas. Una grieta en su interior no podía repararse como una tubería con fugas. Una vez rota, sería imposible cambiarla. Isa volvió a la tableta de datos. Aún había tiempo. Neop solo intentaría completar el trono dorado tras recuperar el cristal oscuro. Eso significaba que tenía al menos hasta el comienzo de su gran cruzada para encontrar una solución a ese problema en particular. Hacemos lo que podemos cuando podemos, se dijo a sí misma mientras comenzaba a añadir elementos a los diseños de Neot. La alegría de todas las cosas crueles eran Yadrazata, llamada la ardiente, la alegría inmolante y el aliento del abismo infinito. Todas las cosas eran su leña, pues su voluntad era la abrasadora que ennegrecía las hebras de los eones, y su toque voraz nada de lo real ni del ecorreino podía soportar. Era la pira del laberinto, la antorcha perdida de los Zigurats, los vientos segadores de la plaga de las brasas. ¿Cómo llegó esa cosa a su fin? Ningún registro lo dice, pero un solo grabado en una sola pared de un solo mundo muestra al mismísimo Señor silencioso clavando la lanza en su corazón fundido. Así cayó en Yadrazata, el ardiente. El libro de la noche triste, el canto fúnebre de las estrellas extinguidas. El estrado del dominio, el trono móvil del rey silencioso, se alimenta de la esencia de Yadrazata. Esto permite al estrado y a sus ocupantes abrir una grieta en la telaraña, permitiéndole teletransportarse a través de vastos abismos interestelares. Los fragmentos de Yadrazata pueden afectar a los planetas donde aterrizan. El fragmento de Midgardia provoca que el magma del planeta forme mares de fuego en su superficie. Si el fragmento se libera, según el Campeones de Fenris. Suplemento del códice. Lobos espaciales, tiene la capacidad de incendiar todo lo que esté al alcance de una pistola Volter. Oír. Este es otro término para Necron y la guerra en el cielo. Se usa cuando un Eldar quiere referirse a ellos de forma burlona o negativa. Sus raíces en el mundo real provienen del gaélico manés y significa engendro, hueva. Se usa con un significado similar en el Códice Necron, donde se menciona la primera guerra de los Necrontyr contra los ancestrales como se indica a continuación. Los mitos alternativos hablan de la guerra como un Ogier mezquino e indigno, el hijo adoptivo de la ambición, engendrado por los celos y el rencor, que pronto superó a quienes la engendraron y buscó devorarlos a todos. El libro de la noche triste, el canto fúnebre de las estrellas extinguidas. Entonces llegó un tiempo en que los Ogier recorrieron los caminos sangrientos entre las estrellas bajo múltiples apariencias, y las hordas relucientes marcharon hacia la fortaleza eterna mientras los Ingir se elevaban en lo alto. El laberinto fue desollado, sus sinuosos caminos pisoteados y sus secretos devueltos a quienes primero los susurraron. El libro de la noche triste, el canto fúnebre de las estrellas extinguidas. Lo he traducido como un doble insulto contra el Necron. En primer lugar, señala que no son los Necrontyr, sino que fueron creados a partir de ellos. Por lo tanto, no hay forma de que regresen de su existencia maldita. Esto subraya que son esencialmente copias del original que afirman poseer un flujo ininterrumpido de conciencia.
En segundo lugar, señala que nacieron con la ayuda de los Ktan, quienes están colocados deliberadamente en el escalón más bajo de la sociedad Necron moderna debido a su antigua esclavitud. Recordar quién los creó es en sí mismo un insulto. Isa se despertó sobresaltada de su hamaca de seda. La habitación estaba a oscuras y Aelwyn Thor dormía profundamente en la cama, muy por debajo de ella. La telaraña y pensó para sí misma, analizando el motivo de su despertar. Una aguda sensación de pérdida le atravesó el pecho, como si acabara de posar sus ojos en las ruinas quemadas de algo preciado. Yadrazatai gruñó el nombre del dios de la estrella que fue el primero en invadir la telaraña. Isa se levantó de su hamaca y se dejó caer junto a la ventana. Sus pies se doblaron, absorbiendo tanto el impacto como el sonido del aterrizaje. Tornillos y sellos se soltaron por sí solos ante sus órdenes psíquicas, y la ventana se desprendió del alféizar cuando ella se acercó. La diosa de la vida saltó al alféizar de la ventana, ahora abierto, y luego subió de un salto hasta el despacho del emperador. La ventana se fijó tras ella mientras saltaba por la pared casi vertical, recorriendo varias decenas de metros de un solo salto. Hay muy pocos seres que podrían interferir con la Wewai. Los antiguos que lo crearon, los Eldar que lo heredaron y los Necrones que se abrieron camino hasta allí, siguiendo los carbonizados pasos del ardiente. Neot estaba sentado en su escritorio, leyendo las notas que Isa le había dejado. El sol ya se había puesto y era bien pasada la medianoche. El personal mortal o la burocracia del Palacio Imperial ya dormitaban, así que no tenía otro trabajo que hacer. Normalmente, se paseaba entre la multitud disfrazado. Sin embargo, hoy tenía que preparar el mecanismo de transferencia de almas, así que aprovechó el poco tiempo libre que tenía para seguir trabajando. Los esquemas de la tableta de datos cambiaban rápidamente a medida que se probaban y rechazaban diversas iteraciones y modelos. De repente, toda actividad en la tableta se detuvo cuando el emperador parpadeó. Se giró hacia la vidriera que tenía detrás y sus paneles de colores se desprendieron de sus barras y marcos. Momentos después, una mujer rubia de ojos plateados aterrizó al otro lado del marco, ahora vacío. «Tienes una visita no deseada», dijo Isa apresuradamente. «¿Aparte de ti?», preguntó Neot con expresión seria, pero se guardó el pensamiento para sí. «No tengo informes de mis barcos ni de mis soldados», dijo en cambio. «¿Quién o qué crees que ha invadido mi reino?». Isa podía ser impredecible, pero no era de las que lo molestaban innecesariamente. Quienes viajan por el sendero del júbilo inmolador dejarían poco que los de tu especie pudieran ver. Resopló. Deben ser pocos, pues solo en su insignificancia pueden escapar tanto a nuestra vista futura como a nuestros sentidos presentes. Solo sé que la mancha del ardiente pasó por los lugares entre los lugares y no ha regresado. Tú, interrumpió Neot, provocando una mirada irritada de Isa. No entiendo lo que dices, aunque percibo la urgencia. La diosa Eldari estaba visiblemente conmocionada. Tanto que habló con un tono más propio de Eldari, con inferencias y títulos para los que él no tenía referencia. Neot levantó una mano y el marco de auramita de la vidriera vacía se dobló, abriendo un agujero lo suficientemente grande para que Isa pudiera pasar. Isa cerró los ojos y respiró hondo mientras entraba en la oficina del emperador. «Hay necrones aquí», dijo con un tono tenso, pero más tranquilo. «Vinieron por la telaraña y permanecen en este planeta. No sé dónde están exactamente, pero están aquí». Un surco profundo se dibujó en la frente de Neot. «¿Estás seguro?», preguntó. «No veo nada con mi visión del futuro, y ni siquiera la cronomancia de los necrones puede borrar el efecto de sus acciones en el pasado, el presente y el futuro». «Lo soy», respondió Isa con un suspiro de exasperación. «Como dije, deben ser tan pocos que realmente no tienen ningún efecto en el panorama general. Su absoluta insignificancia los hace tan insignificantes como una roca al borde del camino para nuestra precognición. Sin embargo, ellos también lo saben, y lo han usado contra mis hijos muchas veces». Los labios de Isa se torcieron en un gruñido feroz, luego se relajaron en una expresión más sombría. «Aunque no podamos atraparlos, deberíamos investigar qué están haciendo aquí». Neot se levantó de su silla, acariciándose la barbilla pensativo. Suponiendo que Isa dijera la verdad, se enfrentaba a un problema paradójico. Su reino supuestamente había sido invadido por una pequeña fuerza de necrones, pero lo que hacían y pretendían hacer no afectaba su futuro. Recurrir a todo el poder del imperio para encontrar tal fuerza sería tan agotador como perjudicial. Intentaba unificar las regiones restantes pacíficamente, y una movilización masiva obstaculizaría esos esfuerzos.
Encontrar, destruir y exhibir los restos alienígenas podría permitirle explicar algunas de sus acciones, pero reunir sus fuerzas para buscar a los necrones probablemente obligaría a los Xenos a esconderse o escapar. Ese sería el peor escenario posible, ya que desperdiciaría sus recursos y fomentaría la desconfianza en las demás regiones. Los problemas políticos dentro de su imperio también explotarían cualquier fallo suyo en su aparente beneficio. Reemplazarlos no era difícil, pero requeriría mucho tiempo y un trabajo extra innecesario. Los métodos convencionales están descartados, le dijo Neot a Isa. Sin embargo, si nadie los conoce, no habrá testigos de lo que hago. Isa sonrió al oír eso. El dios de los héroes había accedido a usar su autoridad como deidad. Encontrar al Necrón con la humanidad, tecnológicamente inferior y psíquicamente inepta, habría sido una tarea larga y difícil, pero su dios era otra historia. Neot agudizó sus sentidos psíquicos y comenzó a conectar con todos los humanos del planeta. A pesar de su despoblación, una parte considerable del planeta aún estaba habitada por humanos. Simplemente observar si algo extraño había entrado en su campo de visión o perturbado sus sentidos le permitiría saber dónde estaban los necrones. Incluso si no encontraba nada, le indicaría dónde no estaban. Sin embargo, la búsqueda terminó abruptamente cuando intentó alcanzar a uno de sus guerreros del trueno. El hombre no estaba muerto. Como héroe del imperio, su alma entraría en el reino de Neot al morir. Sin embargo, no pudieron alcanzar su mente. No estaba protegida ni oculta tras un velo o muro psíquico, sino que simplemente había desaparecido. Bloqueo de éxtasis, pensó Neot al reconocer el efecto de la tecnología Necron. Congelado en el tiempo, era imposible interactuar con el guerrero del trueno. Creo que he encontrado a nuestros intrusos, dijo Neot mientras recordaba a los demás guerreros del trueno de las legiones del desaparecido. Agitó una mano y un portal se abrió ante él, conduciéndolo al último paradero conocido del guerrero del trueno. Espera, dijo Isa de repente. Si siguen ahí, no intentes un conflicto abierto con ellos de inmediato. Neot se giró y levantó una ceja. Eran tus enemigos, afirmó, cuestionando la falta de odio y la repentina moderación que mostraba. Siguen siendo mis enemigos, resopló Isa. Sin embargo, hay que recordar que también son los destructores de los Imgir. Sin su rebelión, los dioses estelares seguirían aquí en lugar de nosotros. Además, será más fácil descubrir su propósito si hablamos primero con ellos. Aunque solo mientan, la verdad estará en lo que no digan. Si es así, ¿no sería mejor que te quedaras aquí?, preguntó Neot. Dudo que se sientan cómodos en tu presencia. Ya han matado dioses antes. Eso les dará la confianza suficiente para tolerarme, dijo Isa con una risa amarga. Además, saben que no represento ninguna amenaza ahora mismo. Han estado esperando la caída de mis hijos en su gran sueño. Sin duda, querrán regodearse ante lo que una vez diezmó sus mundos y ejércitos antes de involucrarse en hostilidades físicas. Neot recordaba todas las demás conversaciones que había tenido con las máquinas metálicas vivientes en el pasado. Quienes aún podían hablar eran ciertamente arrogantes, posiblemente iguales a los Eldar en el tono condescendiente y desdeñoso con que se dirigían a las razas más jóvenes o inferiores que surgieron tras la guerra en el cielo. Sí, fácilmente podía imaginarlos disfrutando la oportunidad de burlarse y menospreciar a la diosa Eldari que tenía delante. ¿Estás seguro de que reaccionarán así?, preguntó, por si acaso. Si fuera él, no se habría molestado en intercambiar palabras con ningún alienígena, ya fuera inferior, superior, joven o mayor. Eso ya lo había demostrado en su primer encuentro con Isa. Mi especie los ha combatido durante millones de años. Isa se encogió de hombros. Conocemos bien las mañas e idiosincrasias de cada uno. Sin mencionar que los necrones con capacidad de pensamiento individual son muy limitados. Mientras tengamos su nombre, rol y dinastía, deberíamos poder predecir cuáles son sus objetivos. Si ese es el caso, avísame, dijo Neot mientras volvía al portal y continuaba abriéndolo. No he tenido el lujo de pasar millones de años estudiándolos mediante el combate. No solo combate. Isa rió con tristeza mientras seguía al emperador. Incluso hemos colaborado contra enemigos comunes en el pasado. Por supuesto, cada mano que se tomó iba acompañada de alguien con una espada escondida tras la espalda. Eso no me tranquiliza, gruñó mientras se giraba hacia el portal. No temas, compañero, dijo Isa con una leve sonrisa. Según nuestro acuerdo sobre Esmundo una vez muerto, ambos estamos obligados a asegurarnos de que el otro cumpla su propósito final. No llevamos las espadas a la espalda, sino que las tenemos colocadas en el cuello del otro.
Maravilloso, resopló Neot, y ambos cruzaron el portal. El portal se abría al límite de un páramo radiactivo. Altos acantilados se extendían tras ellos, apenas visibles en la oscura noche de luna nueva. Sin embargo, el suelo limoso que se extendía ante ellos estaba bien iluminado. Manchas verde oscuro y azul eléctrico de radio, uranio, plutonio y otros isótopos radiactivos cubrían las arenas del desierto y ocasionales excrescencias rocosas como los cadáveres de medusas fluorescentes en el antiguo lecho marino. Era una visión fantástica, tan hermosa como mortal. Las tierras desoladas de Aglan, dijo Neot arrugando la nariz. Incontables armas de radiación y ojivas nucleares chocaron aquí arriba, disparadas desde el cielo, lejos de los continentes poblados. Las municiones destrozadas esparcieron los restos de sus cargas sin explotar por todo este lugar. Dejó escapar un suspiro, recordando la luz cegadora de la supertormenta plasmática que llenó el cielo mientras proyectiles, misiles y láseres intercontinentales se disparaban como balas de ametralladora. Sirenas ensordecedoras sonaban en cada ciudad, mientras el estruendo de los cañones y el rugido de los motores de los cohetes resonaban en el aire. El guerrero del trueno en cuestión estaba apostado aquí como centinela, dijo mientras entraba en las luces verdes y azules. ¿Qué estaba vigilando, el viento? Preguntó Isa, frunciendo también el ceño. El suelo irradiado se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Los humanos comunes empezarían a sangrar por cada orificio con solo acercarse. Las máquinas sin escudos se freirían en segundos. Prácticamente nada con el nivel tecnológico actual de Terra podría atravesar los yermos de Aglan. En ocasiones, los contrabandistas han intentado usar el yermo de Aglan para evadir aranceles e impuestos imperiales, respondió Neot mientras seguía caminando. Quienes tienen suficiente equipo y escudos personales pueden encontrar maneras de pasar, pero al hacerlo llevan su contrabando y el polvo altamente irradiado de este lugar a mis dominios. Ambos tendremos que limpiarnos cuando esto termine. Para ti, tal vez, dijo Isa, y una pequeña ráfaga de viento la rodeó, creando una capa aislante sobre su piel. Neot la miró de reojo, irritado, antes de volverse hacia adelante nuevamente. Los dos continuaron avanzando por el suelo brillante, iluminado desde abajo como por luces de neón de color azul verdoso. Dijiste que podrías conocer las intenciones de nuestros visitantes no invitados si supieras su nombre, cargo y dinastía, dijo Neot mientras ambos caminaban, escudriñando el horizonte con sus sentidos físicos y metafísicos agudizados. Puedes inferir quiénes podrían ser a partir de sus acciones aquí. Son pocos los necrones que intentarían algo así, respondió Isa mientras comenzaban a ascender por el borde de un cráter brillante. La mayoría mostraría poco interés en razas más jóvenes como la suya, y aún menos se molestarían en intentar pasar desapercibidos. Entonces tienes una idea de quién es nuestro intruso. Hay algunos que podrían venir aquí. Isa asintió mientras coronaban el borde del cráter. Pero solo hay uno que se molestaría en encerrar en éxtasis a uno de tus soldados. La diosa Eldari entrecerró los ojos al ver un pequeño grupo de guerreros metálicos esqueléticos en medio del cráter. Solo hay uno que podría enfrentarse a dioses y demonios sin miedo a la muerte, la destrucción ni el encarcelamiento. En efecto. Respondió una de las máquinas esqueléticas. Con la capa metálica rozando la tierra irradiada, la cabeza encapuchada del Necrón miró a las dos deidades sin miedo ni desesperación. Sus ojos verdes brillaban como el suelo radiactivo que los rodeaba. Con un obliterador empático de 2 metros en la mano, el Necrón hundía su base en el suelo a cada paso como un bastón común. Coleccionista, arqueólogo de las galerías de Solemnace y humilde admirador de la galaxia y sus culturas. Trazin, dijo Isa escupiendo el nombre, como si acabara de ver un insecto repugnante. El infinito. El Necrón hizo una reverencia burlona mientras añadía su título. ¡Qué ocasión tan fortuita! No es frecuente encontrarme con algo tan antiguo como yo. Hablas como si no nos esperaras, resopló Isa mientras descendía a grandes zancadas por las paredes del cráter hacia el arqueovista y sueste de Liches. Un arqueólogo no excava a ciegas. Trazin rió entre dientes, con la mano libre apoyada en la runa hecática verde grabada en su pecho. Y los Eldar no son los únicos capaces de ver el futuro. Isa, dijo Neot, interponiéndose entre los dos alienígenas. Preséntame a este ladrón. Sus ojos brillaron con un destello dorado al fijarse en el guerrero trueno, atrapado en éxtasis tras la hueste de Liches. Usó el término para menospreciar al ser que tenía delante. Para interrumpir el flujo de la conversación y restablecer el control sobre la narración. Sin embargo, en lugar de parecer insultado como todos los demás Necrón con los que Neot había hablado, Trazin simplemente hizo una pausa por un momento y luego se rió.
Una diversión pura y sin adulterar resonó en el sólido cráneo de metal del Necrón y su mandíbula inamovible mientras el arqueovista echaba la cabeza hacia atrás, reaccionando como si Neo hubiera contado el chiste más divertido que jamás hubiera escuchado. Disculpas, dijo el arqueovista mientras se pasaba un dedo metálico bajo el ojo, como para enjugar una lágrima de una glándula lagrimal ahora inexistente. Me pareció cómico que me llamaras ladrón después del gran hurto que tú y los de tu especie cometieron contra los míos. Negó con la cabeza antes de mirar al emperador. Que yo sepa, no fueron los necrones quienes excavaron tumbas humanas en busca de fragmentos de conocimiento. No fueron los necrones quienes robaron un dios a la humanidad. Trazin se giró hacia Isa, negando con la cabeza. Humanos. Qué raza tan arrogante, pero a la vez tan entretenida. Soltó otra risita antes de volverse hacia el emperador. ¿Ya has empezado con los Eldar? Neo fulminó con la mirada al alienígena de metal que tenía frente a él, luego giró la cabeza hacia Isa y exigió una explicación. Trazin el infinito. Isa presentó al Necrón de nuevo con un suspiro. No te molestes en intentar destruirlo. No funcionará. Mis hijos y yo lo hemos intentado muchas veces. No minimices las hazañas de tus hijos, madre de los Eldar, dijo Trazin con una risita. Los intentos fueron un inconveniente. No disfruto estar muerta. Sin embargo, en esta galaxia donde incluso las deidades pueden morir, podría ser lo más cercano a la inmortalidad. Una existencia condenada. Isa resopló. Una existencia destinada a anhelar eternamente lo que le fue arrebatado. Ninguna criatura satisfecha pasa siglos buscando cosas que le recuerden lo que una vez tuvo. Mi especie se liberó de nuestros dioses y sobrevivió. Trazin inclinó la cabeza, burlándose de la diosa Aeldari. ¿Cómo les fue a los Aeldari sin ti? Hubo un momento tenso cuando Isa apretó la mandíbula. Se cruzó de brazos, conteniéndose. Trazin la miró fijamente. Sus ojos verdes brillaban más que las manchas de uranio que los rodeaban. Para ser uno de los muchos que apenas sobrevivieron a nuestro ataque, tienen una alta opinión de sí mismos. Odiar. A pesar de la ligereza con la que hablaba, las emociones que Trazin sentía hacia la diosa Aeldari sangraban de cada palabra que usaba. Ambos bandos utilizaron el sarcasmo y la ironía como cuchillos, clavando las mayores inseguridades y dolores de su oponente. Debilidades que ambos habían estudiado durante eones para obtener la ventaja. Sin embargo, ambos bandos sabían lo inútil que era luchar allí. Matar a Trazin no tenía sentido, y dañar a Isa era imposible. Al menos, con el equipo que el arqueovista había traído consigo hoy. Es un ladrón de posesiones ajenas, dijo finalmente la diosa, dirigiéndose al emperador en lugar del Necrón. Francamente, ladrón es el título que mejor se le puede dar. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios mientras entrecerraba los ojos al arqueovista de las galerías de Solemnace. ¿Qué académico embellece las exhibiciones históricas de los mismos eventos que ha presenciado, o acaso la infaliblemente metálica del Necrón no es mejor que los supuestos organismos defectuosos de los vivos? La cabeza de Trazin se movió, imitando el movimiento de resoplar de sus pulmones faltantes. Habría pensado que criaturas sensuales como ustedes apreciarían la importancia de la licencia artística en tales exhibiciones. Levantó una mano metálica y nudosa, cerrándola en un puño al hacerlo. El propósito de una exhibición no es capturar el momento de tales eventos tal como son, sino la sensación misma de ellos. Siempre que la pieza encarne las emociones de quienes los experimentaron, las particularidades pueden ser muy flexibles. El brillo verde de los ojos de Trazin parecía parpadear y crecer, como las llamas sobrenaturales dentro de las máquinas de biotransferencia a las que había sido arrojado millones de años atrás, traicionando la obsesión ardiente que lo mantenía cuerdo. «¿Y entonces has venido a mi reino a robarme?», dijo Neop con ironía, mirando al guerrero del trueno, que se encontraba en estado de éxtasis. «Mis Cryptex predijeron que escasearían muy pronto», dijo Trazin mientras aflojaba el puño y se encogía de hombros. «Las razas jóvenes tienen una vida corta. La vida de sus imperios se cuenta en milenios, y sus culturas duran aún menos. Agradezcan que haya alguna evidencia de su existencia en mis galerías. Ellos vivirán mucho más tiempo que ustedes». Neod miró fijamente al Necrón, pero al mismo tiempo ya estaba enfrascado en una conversación con el otro alienígena que estaba detrás de él. «¿Qué quiere?», le preguntó a Isa telepáticamente, comunicándose tan rápido que el mensaje psíquico terminó antes de que acusara a Trazin de robo. «Está ganando tiempo», respondió Isa con calma mientras miraba fijamente al Necrón, sin mostrar señales físicas del intercambio psíquico. A pesar de lo avanzados que están, ni siquiera el Necrón puede teletransportarse con tanta radiación.
Su única esperanza de escapar es reabrir una puerta a través de la telaraña. Sin duda tiene otro huésped cerca con un fragmento del ardiente. Sin embargo, eso llevará tiempo. Estas jactancias e insultos sirven como reemplazo de las armas que usaría ante interrupciones menores. No puede matarnos a ninguno de los dos, pero tampoco tiene motivos para no luchar contra nosotros. De ahí esta farsa de burlas y fanfarronería para justificar su presencia sin motivo alguno. Por supuesto, también está halagando su ego. Si está ganando tiempo, ¿deberíamos atacar? Preguntó Neot. Es inútil. Una señal telepática de irritación impregnaba los pensamientos de Isa. Los necrones son la obsesión encarnada, y este es particularmente tenaz. Volverá, y cada vez que lo haga, causará más daño para conseguir lo que quiere. Como un niño pequeño petulante. Si me pides que le dé lo que quiere, que sepas que no voy a dejar que se lleve a uno de mis guerreros sin luchar, gruñó Neot para sus adentros. Paciencia, dijo Isa mientras Trazin empezaba a hablar de sus cryptex. Quizás haya una manera de que esto nos beneficie. La pérdida de uno de tus guerreros trueno es inevitable, a menos que puedas intercambiarlo por algo de mayor valor. Sin embargo, hay maneras de obtener algo a cambio. ¿Qué propones? La información sobre las peculiaridades y tendencias de comportamiento de Trazin fluyó de Isa a Neot antes de que Trazin terminara su frase. Los medios para arrebatar la victoria a la derrota pasaron de ella a él, llevando lo que sería la pérdida menor de un solo guerrero a un empate moderado. ¿Funcionará eso? Preguntó Neot. Lo oíste tú mismo. Disfruta de los espectáculos, respondió Isa con un bufido mental. Dale uno. Adula su orgullo. Alimenta su diversión. Es todo lo que le queda en su maldita existencia. El áspero tono mental de Isa se suavizó ligeramente, incluso mientras su forma física lanzaba puñales fulminantes al necrón que tenían delante. Es una máquina. Una máquina muy realista y compleja, pero al fin y al cabo solo una máquina. Incluso en el punto álgido de su imprevisibilidad, lo único que lo impulsa son ecuaciones y algoritmos que se esfuerzan por replicar lo que una vez fue. Con la información adecuada, siempre obtendrá el resultado esperado. Úsala. Nosotros lo hicimos. La conversación terminó cuando Trazin terminó de alardear sobre sus galerías. ¿Es este tu único asunto aquí? Preguntó Neot, fingiendo no haber escuchado las fanfarronerías de Trazin ni haberse comunicado con Isa. Por el momento. Trazin se encogió de hombros. Su mundo natal no es el remanente más avanzado de su antiguo imperio. Solo pasé por aquí para asegurarme de que quedara algún recuerdo de esta guerra de unificación. El necrón rió para sí mismo, antes de mirar con indiferencia a la distancia. Tantas diferencias, pero tantas similitudes. Intentamos unificar nuestras dinastías una vez, y buscamos la ayuda de dioses y seres divinos para lograrlo. Aunque otros de mi especie puedan no estar de acuerdo, su lucha aquí me resulta lo suficientemente familiar como para ponerme nostálgico. Entonces no hay nada más que decir, respondió Neot. Estaré pendiente de cómo te vas para asegurarme de que no vuelvas por el mismo camino. Toma tu baratija y vete. ¿Misericordia? ¿De la humanidad? Qué curioso, las luces verdes en sus cuencas oculares se dirigieron a la diosa Eldari, luego de vuelta al emperador. Si estás dispuesto a dejarme ir, preferiría que me permitieran salir de este desierto irradiado. No es agradable aquí, ni siquiera para nosotros. ¿No oíste lo que dije? Gruñó el emperador. Te quedarás aquí y te veré partir por donde viniste. Quien no arriesga, no gana. Nada se pierde con solo preguntar. Trazin se encogió de hombros y luego se giró hacia Isa. ¿Es esto el resultado de algo que le has dicho? ¿Por qué dudarías de mí? Resopló Isa. La humanidad ha desperdiciado millones de vidas para casi nada. Renunciar a un solo soldado incompleto aquí significa poco. Claro, esa es la única razón por la que pudiste permanecer invisible a nuestras previsiones. Hubo un movimiento sutil del necrón. Un ligero movimiento hacia adelante y hacia atrás de un dedo de su mano libre, un ligero ajuste en el agarre de su obliterador empático. Eldar y la voz de Trazin se quebró, delatando las emociones hirvientes que no podían expresarse en su rostro inamovible. Siempre usando a otros para hacer lo que ellos no pueden. Ojalá pudieran usar sus dones para salvarse. Dice el oír que suplicó salvación 2 veces, replicó Isa. Ahora, elige. Regresa a tus galerías con tu premio a medio hacer, o quédate aquí y regatea por algo por lo que tendrás que luchar más tarde. Trazin hizo un gesto vulgar hacia Isa, el signo de Bok. En resumen, fue un gesto obsceno, deseándole un final brutal y humillante en todas las líneas temporales y dimensiones.
La diosa se limitó a sonreír victoriosa, plenamente consciente de que sus propias obsesiones la obligarían a escuchar. Tienes mi atención, humano, dijo Trazin mientras se volvía hacia el emperador. ¿Cómo piensas completar a tus bestias? No tengo obligación de revelarte mis secretos, resopló Neot. Si deseas una demostración de sus capacidades, tendrás que verlos con tus propios ojos. ¿Y cómo se supone que voy a averiguarlo por mí mismo? Replicó Trazin con sarcasmo. ¿No estarás sugiriendo algo tan grosero como batirnos en duelo? Si esto va a ser un trato serio entre nosotros, debes saber que tengo otras maneras de satisfacer mi curiosidad. Estos guerreros trueno tuyos vienen en Seps, ¿no? Las legiones Cataegis. Si no puedo conseguir un espécimen de primera, tendré que conformarme reuniendo una amplia gama de muestras para mis galerías. ¿Y con qué los capturarás? Dijo el emperador, enarcando una ceja burlancia. No será tan fácil como esta vez. Tengo a mi disposición a muchos más que estos pocos anfitriones, dijo Trazin con voz entrecortada. ¿Y cómo le explicarás a tu consejo despertado un despertar masivo tan anticipado? Rió Isa. Puede que te toleren, pero no tienes plena libertad para hacer lo que quieras, señor supremo. Trazin fulminó con la mirada a la diosa Eldari. Ella había señalado su rango dentro de la jerarquía necrona. Ocupaba un puesto lo suficientemente alto en la corte real de la dinastía Nihilak como para recibir muchas indulgencias, pero no lo suficientemente poderoso como para ignorar por completo a sus parientes. Podía irritar o incluso iniciar una venganza con una o dos dinastías, pero eso solo se permitía mientras el faerón de la dinastía Nihilak y el consejo despierto no intervinieran. Daría igual. El emperador continuó el ataque de Isa. Aunque lograras capturar una legión entera, no saldrías ileso. Me encargaré de ello. Entonces, tendré algo más valioso que varias legiones Cataegis. Los restos de tus soldados. Una sonrisa sombría cruzó el rostro del emperador. Sus cuerpos de necrodermis desfilarán por las calles, y sus rostros aparecerán en panfletos de propaganda y hologramas como la amenaza alienígena para la humanidad. ¿Qué mejor combustible para avivar las llamas y forjar mi imperio? La humanidad estará unida por el miedo y el odio a los invasores necrones. Harás mi trabajo por mí. Los ojos de Trazin brillaron y lanzaron rayos verdes desde sus cuencas. Era inútil intentar engañar mencionando la tecnología de fase integrada en cada necrón. Sin duda, los Eldar ya le habían explicado al emperador los límites de la teletransportación necrón. También era cierto que sufriría pérdidas si se veía obligado a recurrir a métodos más violentos para capturar a los guerreros del trueno. Solo logró capturar a este encerrándolo en éxtasis bajo un velo de oscuridad. Hacerlo en una región más poblada sería imposible, y eso sin contar la dificultad de regresar a este planeta sin usar la telaraña. Siéntete honrado, Trazin. Ocuparás el lugar que ocuparon los antiguos en tu primer imperio. Trazin, el unificador de la humanidad. La diosa Eldari volvió a reír, clavando una puñalada verbal en lo que quedaba del orgullo de Trazin. Estoy segura de que tu consejo despierto se divertirá mucho si comprenden tus acciones aquí. Hubo una breve pausa mientras Trazin miraba fijamente al dios y la diosa que tenía delante. Recordar cómo los Necrontyr iniciaron la guerra en el cielo era un insulto tan grave que hacía que su obliterador empático se encendiera. El rey silencioso había unido a las facciones dispersas de los Necrontyr contra los ancestrales, usándolos como chivo expiatorio de todos sus males. Ser comparado con los ancestrales, sugerir que los necrones ocuparan el lugar de uno de sus enemigos más odiados en la historia de la humanidad era un insulto y una humillación tanto para él como para los suyos. Sería el hazmerreír de todos los necrones, así como una vergüenza tan grande como para crear una fuerza coordinada para borrarlo de la existencia. Trazin sobreviviría a cualquier asalto que pudieran organizar. Contaba con suficientes contingencias para estar seguro de ello. Aún así, perder su posición en la dinastía Nihilak le obligaría a abandonar gran parte de su colección y obstaculizaría sus futuros proyectos arqueológicos. Tras un momento de silencio, Trazin corrigió su postura y se sacudió el polvo radiactivo del hombro. Había perdido esta escaramuza verbal. La diosa Eldari sabía demasiado sobre su raza y su cultura. Si se tratara de uno de sus hijos menores, podría haberlos ignorado sin pensarlo, o simplemente haberlos borrado de la memoria con su obliterador empático. Sin embargo, eso también significaba que ella sabía exactamente dónde estaban sus límites. Al final, obtendría su premio. Solo era cuestión de cuánto tendría que pagar por él. ¿Qué quieres? Dijo, fingiendo que ninguno de los insultos ni burlas había ocurrido.
Darle a cualquiera de estas criaturas inmateriales la satisfacción de molestarlo aún más solo serviría para echar más tierra a su orgullo. Abandona mi planeta y no regreses jamás. Eso incluye a cualquier lacayo o construcción canótica que puedas poseer, ordenó el emperador. Te enviaré a uno de mis guerreros del trueno a buscarte cuando llegue el momento. Entonces desplegarán toda su fuerza. Trazin se encogió de hombros. Cumpliré esas reglas, pero no puedo hacer nada si otra dinastía te tiene en la mira. Las luces verdes en las cuencas de sus ojos se dirigieron hacia la diosa Eldari. El doble sentido de sus palabras le resultó evidente. Si el emperador incumplía su parte del trato, Trazin encontraría otros medios para incomodar a las dos deidades presentes. Despertar a una de las dinastías más xenófobas y agresivas antes de lo previsto pondría en peligro tanto a la humanidad como a los Eldar. Hacerlo implicaría una deuda con Trazin con la dinastía que usara, pero la amenaza velada le recordaba que este Necrón tenía sus propios medios para empeorar las cosas para todos si se rompía el trato. Tendrás tu premio, respondió Isa. Además de un espectáculo que seguro te encantará. Entonces estamos de acuerdo. Trazin abrió la palma de su mano izquierda hacia el cielo, y una runa hecática crepitante apareció por un instante antes de disiparse en corrientes de electricidad sobrenatural que recorrieron su brazo y su cuerpo de necrodermis. Isa susurró algo al aire, y una runa curva de hueso espectral se formó ante ella. Sus líneas blancas perladas se desenredaron, antes de envolver su muñeca como un banco de anguilas de cristal. Neob se recostó, observando cómo las dos criaturas ancianas pactaban sus propios acuerdos vinculantes. No tenía ningún gesto ni símbolo equivalente para vincularse, ni para asegurar el valor de su palabra. No había tenido mucho sentido, ya que su perspectiva no le permitía formar una alianza con los xenos en general. Me pregunto si esto convierte a Isa en mi garante, pensó, haciendo una mueca interior al pensarlo. Aunque no había un acuerdo físico ni una obligación de cumplimiento, que Isa firmara el acuerdo vinculante con Trazin en su nombre significaba que técnicamente estaba en deuda con los Eldar por este trato con el Necrón. Mientras sopesaba si valía la pena crear su propio símbolo vinculante o dejar que la diosa Eldari lo cubriera, el suelo a su alrededor empezó a chispear. Los isótopos radiactivos comenzaron a descomponerse espontáneamente, liberando calor y luz en destellos azules, verdes y naranjas. Y justo a tiempo. Trazin suspiró y señaló hacia atrás. El guerrero trueno, bloqueado en éxtasis, fue derribado por su Lichguard. Aún congelado en el tiempo e inmune a la radiación, pero liberado por sus captores. Espero con ansias el día en que lo único que me recuerde a ti sean los artefactos de tus hijos, dijo con sarcasmo a los Eldar. Isa no respondió. En cambio, envió un mensaje psíquico al emperador en privado. Mira, dijo simplemente. Las chispas a su alrededor comenzaron a aumentar en número, concentrándose alrededor de un solo punto detrás del Necrón y disminuyendo en intensidad y frecuencia con la distancia. En el cielo oscuro se abrió una negrura más profunda. La telaraña, y pensó Neod mientras miraba hacia el pozo que se había abierto sobre el Necrón. En lugar del collage de capilares y túneles en constante movimiento que solía aparecer al abrirse la telaraña, no había nada. Se había abierto un pozo vacío, sin paredes ni borde. Fue el final de todo. Era un nihilismo enloquecedor y sin sentido que negaba todo significado, toda definición. Ahora sabes por qué lo llamamos el aliento del pozo infinito. La voz telepática de Isa era suave mientras ella también miraba fijamente el agujero en el cielo. Neod no respondió. Mirar el agujero lo llenó de una sensación de pérdida, como si estuviera presenciando de nuevo la destrucción del imperio humano original. Eso era el ardiente. Entropía total y absoluta. La descomposición de todas las cosas en su forma menos organizada. La reducción de la realidad hasta el punto de que incluso el espacio y el tiempo carecían de significado. Fue una sensación diferente a la que Neot había experimentado con el dragón del vacío. Diferente, pero no tan potente. Uno a uno, los necrones flotaron hacia arriba, como marionetas arrancadas del escenario por sus hilos. El vacío pareció engullirlos al pasar, como polvo atrapado en la toma de aire de la fosa nasal de una bestia gigante. Trazin fue el último en ser tirado hacia arriba, con los brazos en alto miró hacia las dos deidades mientras ascendía hacia la brecha en la telaraña. De repente, el cuerpo del Necrón se sacudió y quedó boca abajo. Su cabeza permaneció inmóvil, con el cuello tenso mientras chispas verdes comenzaban a escapar de la necrodermis desgarrada. Claro, murmuró el Necrón, mientras su cuerpo se relajaba, con los nervios artificiales quebrados mientras Isa y el agujero en la telaraña tiraban de ellos como una cuerda en un tira y afloja.
Me preguntaba por qué eras tan reticente. Qué tontería creer que algo tan significativo como la caída de toda tu raza pudiera templar tu orgullo. Tus insultos me dolieron, Necron, gruñó Isa mientras daba un paso al frente. Pero da las gracias. Te dejaré conservar los restos de ese cuerpo para una nueva exhibición. ¿Qué te parece el título Recuerdo de una reunión? Una risa entrecortada salió de la cabeza de Thracin. En efecto. Su voz sonaba más robótica, oscilando entre monótona y melodiosa. Hasta que nos volvamos a ver, madre de los Eldar. Hubo una última lluvia de chispas verdes, y los últimos hilos de necrodermis se rompieron como cuerdas. El cuerpo destrozado se desplomó en la oscuridad, y la cabeza flotó hacia Isa antes de detenerse frente a ella. El agujero en el aire se cerró, eliminando todo rastro del Necrón, salvo el único guerrero trueno atrapado en el bloqueo de éxtasis. Neod miró hacia arriba, donde había estado el agujero, sintiendo que la triste sensación de pérdida se disipaba lentamente a medida que la sección quemada de la telaraña se desvanecía junto con el Necrón. ¿Qué fue eso? Finalmente le preguntó a Isa. La diosa estaba girando telequinéticamente la cabeza de Thracin frente a ella, inspeccionándola como si fuera una manzana con posibles gusanos dentro. Retribución y un regalo para dos, respondió crípticamente, dejando de girar la cabeza y entrecerrando los ojos. Thracin sin duda enmarcará el cuerpo como recordatorio de su inmortalidad e impunidad en sus galerías. Sin embargo, esto es para ti. Chispas verdes brotaron del cráneo mientras trozos de metal gris, cubiertos con innumerables runas hecáticas, se desprendían del cráneo mecánico y se pulverizaban. El violento desmontaje continuó durante unos segundos hasta que solo quedó de la cabeza un dispositivo cilíndrico con finos hilos metálicos que lo envolvían como un carrete de hilo. Ese es el cerebro de Thracin, dijo Isa mientras lo lanzaba telequinéticamente hacia Neot. He extraído los engramas hecáticos necesarios para que regrese a una fortaleza nécrona, así que puedes sacarlo de este páramo irradiado. Thracin ya no está dentro, pero ese componente debería ayudarte con la máquina de transferencia de almas. ¿De verdad? Preguntó Neod mientras atrapaba el órgano metálico con sus habilidades telequinéticas. ¿Y cómo me ayudará exactamente? Su capacidad de reencarnar se basa en la de mis hijos, dijo Isa con una mueca. No tiene alma para transferir, pero el método para transmitir datos y preservar la personalidad se encontró en los cuerpos y cerebros de los Eldar. Biomímesis, pero esta vez del lado de los necrones. Si los necrones descubrieron tanto, ¿por qué no está más extendido entre ellos? Preguntó Neod mientras le daba la vuelta al cerebro necrón. Su estructura le recordaba a las computadoras cuánticas que la humanidad construyó en su día, aunque con un diseño mucho más diminuto. ¿Cuántos necrones ves con una obsesión como la de Thracin? Resopló Isa. Pero si quieres que te explique la respuesta, es porque la metodología solo funciona con él. Más específicamente, funcionaría con necrones con personalidades e intereses similares. Afortunadamente, los necrones con el hardware necesario para simular emociones son escasos. Solo la clase alta recibió cuerpos y cerebros que podían conservar sus recuerdos y personalidad. Esos señores supremos, faerones, reyes y nobles en general tendían a ser menos empáticos que la mayoría. Hay que poder conectar con una obra de arte para apreciarla, y eso requiere un fuerte sentido de empatía. La capacidad de Thracin para comprender los sentimientos de los demás es lo que lo hace único entre su raza. Aunque, si tales rasgos estuvieran más extendidos, la guerra o huir podría no haber comenzado nunca. Aún así, tiende a usar su capacidad de empatía solo para disfrutar de su colección y como arma ocasional para burlar a sus oponentes. ¿Qué tiene que ver eso con el proceso de transferencia de almas? Preguntó Neod mientras observaba el cerebro necrón con su mira de disformidad antes de determinar que era lo suficientemente seguro como para guardarlo en su dimensión de bolsillo personal. ¿Recuerdas que dije que la transferencia del alma requería tanto energía psíquica como la información que contiene? Preguntó Isa. Eso fue una simplificación excesiva. ¿Cómo es eso? La única manera de responder a esa pregunta es con otra serie de preguntas. Isa esbozó una débil sonrisa. Si renacieras en un nuevo cuerpo con todos tus recuerdos, serías tú. Si una persona es la suma de sus experiencias, entonces eso sería cierto, respondió Neot automáticamente. Toda la premisa de la reencarnación dependía de ese hecho. Entonces, si perdieras todos tus recuerdos anteriores en el mismo cuerpo, ¿ya no serías tú mismo? Eso es, Neot hizo una pausa. Era justo lo contrario de la primera afirmación, pero no podía responderla con la misma facilidad que la primera. Creemos que lo primero es cierto, pero nos cuesta aceptar lo segundo.
Eso significa que, instintivamente, nos creemos más que la suma de nuestras experiencias. Isa hizo una mueca, como si algo amargo le hubiera estallado en la boca antes de continuar. La capacidad de Trazin para recrearse es la respuesta a esa pregunta. Incluso en este lugar, donde la radiación es tan intensa que la tecnología de fase Necron no funciona, la información necesaria para rehacer a Trazin puede encontrar un nuevo cuerpo. Su obsesión por el arte, la cultura y las baratijas es lo que lo identifica como individuo. Incluso se podría decir que las galerías solemnaces son un almacén de memoria física que sirve para reforzar quién es con una representación externa de su yo interior. Claro, también sirve para alimentar su ego, pero incluso ese acto vanidoso lo ayuda a mantenerse como es. Terminó con un bufido. Entonces, ¿los restos del protocolo de transferencia en su cerebro servirán de referencia para analizar las almas de los transferidos? Preguntó Neot. Servirá de guía, asintió Isa. Una persona puede perder todos sus recuerdos, pero aún conserva apegos e intereses. Mientras conserve la fuerza que formó su personalidad, podrá reconstruir su identidad innumerables veces. Entonces, ¿la obsesión es la clave de la reencarnación? Resopló Neot. Me cuesta creerlo. Los chamanes que te crearon reencarnaron varias veces, dijo Isa con una ceja levantada. ¿Qué pensaban al morir? Neot hizo una pausa por un momento y luego hizo una mueca mientras respondía. Había un deber que cumplir. Deber, otro nombre para algo que no se puede dejar ir, ni renunciar. Isa rió entre dientes mientras el emperador la miraba con amargura. Vivir es difícil, dijo con tristeza. Renacer en este mundo, sabiendo lo cruel que puede ser, requiere una gran fuerza de voluntad. No basta con tener miedo a la muerte o a la inexistencia. Debe haber un impulso para hacer algo. Trazin no permitirá que su colección quede incompleta o inacabada. Aunque nadie sabe qué significan esas palabras para él. Un suspiro escapó de sus labios mientras miraba hacia arriba, hacia el agujero en la telaraña. De todas formas, es por eso que regresa sin importar cuántas veces lo maten. No importa lo doloroso que sea existir en un cuerpo que ya no puede sentir el calor de su propia piel, ni el alivio que proporciona un soplo de aire fresco, él regresa para enriquecer las galerías de Solemnace. Su voz no transmitía la ira ni el cinismo que tenía al hablar con Trazin. En cambio, había un tono sombrío en sus palabras. ¿Sientes lástima por el Necrón? Preguntó Neot mientras observaba a la diosa. Isa negó con la cabeza. Lamento la pérdida de los Necrontyr y su insensatez, dijo en voz baja. Los Ogier son la cicatriz que dejaron. Una cicatriz. Restos de una herida. Dolorosa a la vista y mejor extirpada. Esos eran los sentimientos de Isa con respecto al Necrón. Además, soltó un suspiro de exasperación. Ese Ogier en particular me ha dado motivos más que suficientes para destruirlo. ¿Destruir, pero no matar? Preguntó Neot levantando una ceja. Una sonrisa fría se extendió por los labios de Isa, como escarcha en una ventana. Una muerte no es suficiente para Trazin el infinito. Neot se recostó en la piscina climatizada de uno de los baños del Sanctum Imperialis, con una toalla de tamaño adecuado alrededor de la cintura. El único sonido a su alrededor era el goteo de la humedad y el murmullo del agua que se desplazaba con sus movimientos. Mandó construir estas instalaciones para crear un lugar donde los altos mandos del imperio pudieran reunirse. Era una costumbre común en las regiones asiáticas de Terra, pero también existían prácticas similares en las regiones mediterráneas. Incluso las zonas más septentrionales del planeta habían inventado saunas en la antigüedad. Existían varios tipos de estos centros semipolíticos y de lujo dentro del Palacio Imperial. Lugares donde se podían cerrar tratos no oficiales o compartir información privada. La comodidad y la calidez de estos lugares también relajaban la mente y la lengua, facilitando las difíciles discusiones políticas o sirviendo como puerta de entrada a los secretos más oscuros de alguien. Sin embargo, esta noche él era la única persona que utilizaba esta instalación, tumbado en una de las piscinas climatizadas destinadas a unas pocas docenas de personas. El encuentro con el Necrón y la conversación con Isa habían sido desconcertantes en muchos sentidos. Además, había usado su autoridad como Dios, lo que afectó su estado de ánimo y personalidad. Experimentar las cosas de una manera más humana a menudo le ayudaba a equilibrar los momentos en que tenía que confiar en su naturaleza divina, permitiéndole acallar todas las voces de la humanidad en este planeta y más allá. Mientras yacía con los ojos cerrados, el sonido de un suave chapoteo interrumpió su descanso. El diseño no está mal. Aunque nuestras especies son diferentes, el acto de disfrutar de la limpieza corporal tiene algo en común.
Claro, eso sí, ignoramos la vistosidad del oro por todas partes. Neot abrió los ojos y miró con cansancio a su lado, donde la diosa Eldari observaba la casa de baños con el ceño ligeramente fruncido. Su túnica de seda fue reemplazada por una toalla larga que la envolvía, cubriéndole el cuerpo hasta las rodillas. Su cabello dorado estaba atado con una cinta blanca de hueso espectral en una coleta alta, manteniéndolo apenas por encima del suelo. No habría un problema si la diosa maternal de los orgullosos y arrogantes Aeldari se bañara con un humano, comentó con sarcasmo mientras se apoyaba en los codos en el borde de la piscina. En el antiguo Japón, tenían la costumbre de compartir aguas termales con los primates nativos. Es lo mismo, dijo Isa encogiéndose de hombros. Neot contuvo un suspiro y decidió ignorar la comparación. Probablemente ni siquiera pretendía ser un insulto. Solo un simple recordatorio de que ambos eran especies diferentes y, por lo tanto, no se percibían mutuamente a esa manera. Bueno, al menos Isa y los Eldar no. La humanidad tenía mayor tolerancia en ese aspecto. ¿Qué quieres?, dijo mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Como puedes ver, he reservado este lugar para mí solo, para escapar de los problemas que he tenido que afrontar hoy. Incluso había colocado una sugestión psíquica en la ornamentada puerta doble, para que la gente común no recordara que allí existía tal instalación. Incluso los sirvientes que habrían estado de pie junto a la entrada en todo momento estaban completamente convencidos de que sus puestos habituales estaban en otro lugar. Sabes tan bien como yo que toda diplomacia y política tiene una cara pública y una cara privada, dijo Isa mientras entraba al lado opuesto del mismo baño que el emperador. Esa conversación con el Ogier fue la cara pública, y esta es la continuación de la cara privada. ¿Público?, resopló Neot. ¿Había algo público en esa charla en esos páramos? Probablemente fue lo más lejos que pudieron haber estado de la vista del público en Terra. Bueno, supongo que público no es la forma exacta de decirlo, dijo Isa mientras se sentaba al borde de la piscina, remojando los pies en el agua tibia. Sin embargo, había cosas que no podías preguntarme en ese momento. Así que decidí pasarme y estar disponible para ti. Pateó el agua suavemente, jugando un poco con ella. Las cosas que te inquietan, las cosas que te interesan, te responderé hasta 4 esta noche. Es muy magnánimo de tu parte. Neot entrecerró los ojos. ¿Qué quieres a cambio? La información era una de las cosas más importantes que Isa podía dar. 60 millones de años de experiencia no era algo que se pudiera entregar a la ligera, incluso si estaba limitado a 4 preguntas. Como has visto esta noche, sé mucho más sobre los lugares entre lugares, dijo Isa, mientras se deslizaba por el borde y se sumergía en el agua hasta los hombros. Si piensas usar la herencia de mi especie, la telaraña, quiero que me permitas unirme a ti como consejera, como esta vez. Neo dejó escapar un bufido. ¿No es un poco prematuro hacer esa promesa?, dijo con sarcasmo. Ni siquiera he empezado a preparar el terreno para su construcción. El trono dorado seguía enterrado bajo las arenas del desierto de la placa asiática, y los niveles más bajos del Santum Imperialis aún no estaban listos. Al fin y al cabo, había siglos de civilización enterrados bajo él. Oscuras catacumbas y túneles de tiempos antiguos se escondían muy por debajo de los reactores subterráneos, los procesadores de agua y los purificadores de residuos que sustentaban toda la vida dentro del Palacio Imperial. No tengo ningún problema con que se posponga el pago, dijo con una sonrisa pícara. Aún así, señalarlo es bastante generoso por tu parte. ¿Tienes algo en mente? No disfruto la sensación de estar en deuda con nadie, respondió mientras se echaba hacia atrás su largo cabello negro con una mano. Es cierto, reflexionó Isa con un dedo en el labio inferior. Hasta ahora has ignorado o eliminado a tus deudores. No ha habido muchos acuerdos que merezcan la pena, dijo Neot con un sorbo de desdén. Eso es todo. Ah, ¿sí? Entonces dime, ¿cómo me demostrarás que cumplirás tu promesa? Isa levantó el brazo izquierdo, mostrando el brazalete de cristal formado por la runa que había usado para simbolizar el acuerdo vinculante con Thracin. Neot hizo una pausa y luego negó con la cabeza. No, aceptaré lo que pueda darme y escucharé lo que tengas que decir. Inventar algún simbolismo vinculante en el baño no le parecía apropiado, además de que aún no tenía ni idea de qué usar. Además, la situación no era tan grave. Me parece bien. Isa se encogió de hombros, creando ondas en el agua. Al final, solo ofrezco palabras, así que cualquier acuerdo o compensación hacia mí también puede hacerse con la boca. Neot resopló. En resumen, incluso si Jin cumplía su promesa de incluirla en sus planes para preparar el trono dorado, ella le daría consejos no solicitados de todos modos.
Después de todo, lo único que haría sería hablar. Entonces dime cómo sabía el Necrón que estarías aquí. Trazin los esperaba. Sin embargo, la presencia de Isa era un secreto entre ambos. Cómo el Xeno sabía que estaría allí le preocupaba. Parte de la razón por la que Isa lo acompañó fue que los cuatro no podrían saber dónde estaba, oculta por su inmaterial y odiosa presencia. Si los poderes ruinosos pudieran replicar los métodos de Trazin, Terra podría convertirse en el caldo de cultivo de una incursión del caos. Los necrones pueden ver el futuro exactamente como será cuando lo miran. Claro, eso significa que pueden tener una visión perfecta de un posible camino del destino. Sin embargo, si repiten ese proceso lo suficiente, pueden obtener una imagen relativamente concreta de lo que siempre ocurrirá en esas rutas. Debieron haberme encontrado así. Neota sintió para sí mismo. Sospechaba que así era como lo habían hecho, pero tenía que estar seguro. La tecnología Necron era de veces casi indistinguible de la magia de la disformidad. ¿Podrán los poderes ruinosos repetir esa hazaña? Preguntó Neot. Si hubiera una superposición entre ambos, se presentaría una debilidad en sus protecciones que los cuatro podrían explotar. No. Isa negó con la cabeza, y el agua onduló mientras su cabello removía el baño como un batidor en un tazón de crema líquida. La precognición Necron funciona mirando a través del tiempo. Se logra únicamente mediante la comprensión del universo material. Por muy cercana a la magia que parezca, los métodos de los necrones son fundamentalmente diferentes a los nuestros. Los cuatro no pueden ver lo que sucede aquí a través de sus protecciones. Solo sus seguidores les proporcionarán esa información, e incluso esas voces serán solo unos pocos cientos entre billones en toda la galaxia. Su propia hinchazón los cegará. Una sonrisa arrogante y burlona cruzó sus labios mientras miraba a lo lejos. Neop siguió su mirada y al principio no vio nada hasta que se dio cuenta de que ella estaba mirando en dirección al ojo del terror. ¿Podría el Necrón traicionarnos? Continuó con su siguiente preocupación. El Necrón obviamente odiaba a Isa y a sus hijos. Sin embargo, por sus encuentros anteriores con ellos, su postura hacia el caos parecía ser igualmente hostil. Hasta ahora no se había preocupado por comparar cómo se odiaban entre sí, pero ahora que trabajaba con uno de ellos, valía la pena confirmarlo. Los necrones no compartirán lo que saben con los cuatro, y mucho menos con ninguna de las criaturas de la disformidad. Una sonrisa cínica se dibujó en el rostro de Isa. Odian a los cuatro tanto como a mí, pero lo más importante es que no los respetan. ¿Respeto? El emperador formuló la pregunta de una sola palabra con cinismo e ironía a partes iguales. Trazin aprovechó cualquier oportunidad para insultar y menospreciar a Isa. Creía que Xeno, ni ningún otro Necrón, era capaz de sentir respeto. Por supuesto, lo mismo podía decirse de los Eldar. El caos no es un ser consciente para ellos. Isa se encogió de hombros. El Inmaterium es solo otro recurso a ojos de los necrones, como el metal o el prometeo. Es suyo para explotarlo, y sus habitantes son solo alimañas que dificultan su recolección. ¿Intentarías, por despecho, conseguir un gusano para vengarte? No. Lo mejor que puedes hacer es lanzárselo a tu enemigo, como un niño pequeño. Usar los poderes ruinosos sería similar a eso. Son impredecibles, poco fiables e indignos, hasta el punto de que interactuar con ellos es indigno de ellos. Ya veo. Neota sintió. Esto ha sido revelador. Me alegra haber satisfecho tu curiosidad, pero esto no es el final. Isa se recostó en su asiento, y el cabello que había goteado en el agua se extendió frente a ella, siguiendo el movimiento del agua. Largos mechones dorados parecen extenderse desde ella, como las raíces de un romero cultivado en agua. Aún tienes 3 preguntas más. Neot arqueó una ceja. Hice 4 preguntas. Incluyendo la del respeto, según su recuento había pedido 4. No soy un genio en una botella, rió Isa. No contaré una serie de preguntas como varias. Además, la última apenas merecía la pena mencionarla. Nos dejaría un mal sabor de boca a ambos si eso fuera todo lo que di por interrumpir tu respiro. Neot entrecerró los ojos. La diosa que tenía delante no había dicho que respondería 4 preguntas, sino hasta 4. Había asumido que se refería a preguntas, pero al parecer el Xeno que tenía delante se ofrecía a responder temas enteros que le intrigaban. Fue un gesto magnánimo. Uno de alguien que parecía tener todas las de ganar. ¿Planeas hacerme sentir culpable para que te deje ayudarme? Su voz era tranquila, con un leve matiz de grudido. Ya le había dicho que no disfrutaba de estar en deuda con nadie, pero ella seguía ofreciéndole cosas que él no había pedido.
No te preocupes, resopló Isa. Sé que eres capaz de romper cualquier pacto entre nosotras. ¿Pero qué tienes que perder escuchándome? Mi tiempo y mi paciencia, refunfuñó mientras se hundía en el agua tibia, dejando solo la cabeza al descubierto. Ah, Isa se tocó la barbilla con un dedo, con expresión pensativa antes de suspirar. Entonces, te pido disculpas. Esos dos recursos son bastante escasos. Neop sacó el brazo del agua con un gesto brusco, enviando un gran saludo hacia Isa, que se encontraba en el extremo opuesto de la piscina. Ella respondió con un dedo, y una ola de agua propia se elevó. Las dos olas se fusionaron en silencio, anulándose mutuamente. Si te sientes tan generoso, gruñó Neot, incorporándose en la piscina, mientras riachuelos de agua caían en cascada por sus pectorales como cascadas por los acantilados. Entonces no te importará si te hago preguntas más personales. Prometí responder 4 cosas que te preocuparon o te interesaron, dijo Isa con una sonrisa, aunque frunció el ceño. El emperador pretendía desafiarla. Hacerle una pregunta que no querría responder. Ella lo entendía. Su presencia y sus ofrecimientos lo inquietaban e irritaban. Sin embargo, no era tan irrazonable como para recurrir a la violencia ni ordenarle que se marchara. Por lo tanto, le preguntaría algo privado, personal y doloroso. Una diosa no incumple su palabra, dijo con firmeza. Si se echaba atrás, su gesto amistoso no llegaría lejos. Si quería entrometerse en sus obras más importantes, tendría que estar dispuesta a compartir cosas igualmente personales. Háblame de tu consorte, Kurnos, preguntó Neop con gravedad. Ninguna de las deidades habló por un instante. Solo se oía el goteo de la humedad y el ligero murmullo del agua del estanque. Parece que he tocado la fibra sensible, dijo Isa lentamente. Su sonrisa forzada se esbozó mientras sus ojos plateados se entrecerraban. Tocar las heridas abiertas que le dejó la pérdida de su familia fue un golpe bajo. Un intento de enfurecerla hasta el punto de que se marchara de la habitación. Sin embargo, fue ella quien acudió a él para hablar, y no podía echarse atrás ahora. Si se iba, él no tendría que preocuparse por negársela después, ni se sentiría en deuda con ella. Todo esto habría sido en vano, una pérdida de tiempo para ambos. Ahórrame tu indignación, resopló el emperador. Te llevaste toda la información que había en mí sobre ese mundo que una vez murió. Sabes todo lo que sé sobre las relaciones que he tenido, los hombres y mujeres con los que me he acostado, las pérdidas que he sufrido. De ti, solo he logrado descifrar tus funciones básicas y las leyendas asociadas. Esto nos acercará un poco más a la paz. En ese momento, ambos se encontraban en una situación desigual. Ella sabía más de él que él de ella. Compartir algunos asuntos personales equilibraría la balanza. Isa giró la cabeza hacia un lado, mirando fijamente una de las paredes doradas adornadas y sus pilares decorativos adornados con aves rapaces en pleno vuelo. El emperador la tenía en una situación difícil. Ya sea que saliera furiosa de allí o le hablara, él podría anular la ventaja que tenía sobre él. Sin embargo, ella había llegado allí consciente de esa posibilidad. No era algo de lo que quisiera hablar. Sin embargo, si eso creaba cierta conexión, quizás incluso despertara un poco de compasión en el emperador, valdría la pena. Sin embargo, no pudo evitar volverse particularmente venenosa sobre el tema. ¿Qué deseas saber? Preguntó Isa con voz amarga y burlancia. ¿Los detalles sórdidos de las cámaras nupciales de nuestro panteón? ¿Cómo era? Preguntó Neop con calma. Isa conocía su relación con Erda, Malcador y todos sus custodios. Descubrir su vínculo con Kurnos revelaría tanto sus fortalezas como sus debilidades, al igual que su relación con Erda delataba muchas de las suyas. Fue maestro y alumno de mis hijos, dijo Isa lentamente. Su voz era tranquila, pero un poco apagada. Enseñó a los Eldar a cazar a los necrones, aprendiendo de sus pruebas y tribulaciones. Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Estaba lejos de ser un dios perfecto. Siempre que una de sus tácticas o estrategias fallaba, muchos de mis hijos pagaban las consecuencias. Dejó escapar un suspiro triste antes de continuar. Su santuario solía tener placas con todos sus nombres y hazañas. Los cazadores de antaño se erigen como los maestros del mañana. Me gustaba la línea inscrita en la parte inferior de cada placa. Neop permaneció en silencio, escuchando su descripción. Kurnos era, al parecer, un dios bastante modesto. Poner sus palabras debajo de los nombres de todos aquellos que habían muerto por sus errores o fracasos, mientras los elevaba, demostraba un profundo respeto por los hijos de Isa. Los dioses solían estar por encima de los mortales, y sus fracasos solían ser culpa de sus seguidores.
Kurnouz, sin embargo, adoptó la postura opuesta. Las herramientas y la tecnología eran dominio de Baul. La guerra y la gloria eran dominio de Kaine. El dominio de Kurnouz era la enseñanza y el aprendizaje de cómo sobrevivir, continuó Isa. No era el dios más fuerte ni el más inteligente. Tampoco era el más astuto. Ese título le pertenece al dios que ríe. Lo único que tenía sobre todos los demás era su persistencia. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios al hablar, pero luego se desvaneció al volverse hacia el emperador. Supongo que es algo que nuestra especie comparte. Tus primeros cazadores capturaron a sus presas sobreviviendo, ¿no? En el pasado antiguo, bajo el sol abrasador, asintió Neot. Perseguíamos a nuestras presas hasta que caían por insolación o agotamiento. Es mucho más fácil matar a una bestia varias veces más grande que tú cuando no puede moverse. Kurnouz nunca intentó idear una táctica que sobreviviera a nuestros oponentes. Isa se encogió de hombros, provocando una sensación de escalofríos al balancearse sus hombros blancos como perlas en el agua del estanque. Los necrones no podían ser superados ni desgastados. Ellos y sus amos eran verdaderamente infinitos. Se llevó un dedo a la barbilla, pensativa, mientras su delgado y suave cuello se inclinaba ligeramente. Sin embargo, en el sentido de que se negaba a rendirse, era similar a los de tu especie. ¿Lo amabas? Preguntó Neot. La pregunta pretendía inquietarla. Poner a prueba su paciencia y sus límites. A menudo hacía lo mismo con él cada vez que hablaban, así que no era injusto. Además, Isa sabía a quién amaba y a quién odiaba. La situación actual era lo verdaderamente injusto. Sin embargo, Isa no mostró ninguna señal de irritación ni hostilidad. En cambio, miró fijamente el agua de la piscina, con la mirada perdida más allá de su superficie, mientras se refugiaba en sus recuerdos. Mi amor está reservado para mis hijos, dijo con cansancio. Además, ¿sabes cómo fui creada? Los Eldar fueron concebidos de muchas maneras, muchas de ellas violentas. El agua tibia de la piscina parecía enfriarse, oscureciéndose con el humor de Isa hasta igualar el color de un mar tempestuoso. Fuimos criados para ser como somos, dijo Isa con amargura. Neot hizo una mueca cuando otra parte de la información que había recibido de Isa se decodificó. Como si fuera un bien mueble, pensó, añadiendo las palabras de Isa. ¿Has visto mi primera leyenda? La leyenda de cuando derramé mi primera lágrima por el Danesh, dijo Isa con aire ausente. Yo era diferente en aquel entonces. Neot hizo una mueca nuevamente cuando comprendió lo que quería decir. Durante mucho tiempo, todo lo que hice fue sentarme en mi trono. Enviar mis lágrimas a mis hijos mientras sus muertes llenaban mi corazón de dolor. La diosa de cabello dorado y ojos plateados estaba sentada en su trono arbóreo, como una muñeca. Lágrimas rojas como la sangre caían de sus mejillas, desapareciendo en la materia y la realidad ondulante como la superficie de un lago en calma. El llanto agonizante de sus hijos llenaba sus oídos, y su sufrimiento era absorbido por su corazón mientras la diosa de la vida hacía lo que estaba destinada a hacer. Vivir. Eso fue todo lo que hizo, como un paciente con soporte vital. Ella era la madre de una raza destinada a morir en lugar de sus amos, y estaban perdiendo. Las fortalezas de los antiguos cayeron, tanto en el Materium como en el Inmaterium, cuando los Ktan abrieron una brecha en la telaraña. Los golpes psíquicos del defensor desgarraron criaturas en constante cambio, de tal tamaño que hicieron que los titanes más antiguos de la humanidad parecieran juguetes. Enjambres de escarabajos recorrieron mundos enteros. Acorazados necrones rodearon estructuras gigantescas que reutilizaron estrellas enteras como armas. Estas naves negras y de un verde sobrenatural rodearon estas construcciones como bancos de peces alrededor de una ballena colosal. Los agujeros negros y los viajes en el tiempo se emplearon como armas en batallas que abarcaron sistemas solares y dimensiones. Se utilizaron las avenidas del destino para flanquear al enemigo, y cadenas enteras de eventos dejaron de existir a medida que los individuos dentro de ellas desaparecían antes de nacer. Mientras estaba sentada allí, vi a un hombre en uno de mis mundos, continuó Isa, llevando a Neo de vuelta a la casa de baños. Estaba practicando cómo moverse en las arenas del desierto de uno de los mundos de mis hijos. Aprendiendo a ocultar sus huellas y desaparecer bajo ellas en un instante, como un lagarto del desierto que evita el sol. Neot vio lo que ella describió. Miles de millones de mundos estaban conectados al trono de Isa. Cada uno de ellos era un bioma que sus hijos ocupaban. En un planeta desértico, un hombre de cabello oscuro y orejas largas blandía una lanza de madera que le resultaba familiar. Bailaba sobre la arena, endureciéndola bajo sus pies con sus dones psíquicos para poder lanzarla con toda su fuerza.
Entonces, al instante siguiente, los granos se arremolinaron bajo su mando, enterrándolo en un instante solo para lanzarlo a un lugar diferente. Formas fantasmales de guerreros necrones emergieron ante él, y probó sus técnicas y movimientos contra ellos. La suave arena se tragó sus puntas de acero, haciéndoles tropezar al intentar atravesar el desierto. Un relámpago gaussiano destelló, interrumpido por una nube de arena levantada por una explosión telequinética. Tormentas de partículas, invocadas por sus poderes psíquicos, rodearon falanges de guerreros necrones, cegando sus ojos y sensores mientras el hombre se adentraba en sus alrededores. Como una pantera en la jungla, se ocultó entre la tormenta, atacando a los rezagados que tropezaban o se desviaban de su posición. Uno a uno, los necrones cayeron, desmembrados hasta el punto de que sus engramas hecáticos ya no podían recuperar ni un solo fragmento de necrodermis. Sin embargo, no siempre lo lograba. Un paso demasiado cerca, un golpe demasiado lento, y el rayo Gauss lo destrozaba. Cada vez que moría, las formas fantasmales del Necrón se desvanecían, y solo el hombre de cabello oscuro permanecía con su lanza de madera en la mano. No tenía un don innato para la batalla, a diferencia de mi padre, dijo Isa en voz baja. Tropezaba y caía como un mortal, incluso en el Inmaterium, donde esas cosas no tenían por qué ocurrir. Neot observó al dios de cabello oscuro luchar. Utilizó únicamente la fuerza física y psíquica de un Eldar promedio. El resto de su poder se dedicó a la recreación de sus enemigos. Practicó sin cesar hasta quedar satisfecho, dijo la diosa. Entonces, con un simple gesto de asentimiento, desaparecía de mis mundos y reaparecía en el Materium. Allí, les enseñaba a mis hijos las nuevas formas que había descubierto de cazar a los necrones. Neot regresó del recuerdo y una vez más estaba sentado frente a la diosa de cabello dorado en el extremo opuesto de la piscina. Lo observaba todos los días desde mi trono, dijo Isa. Al principio, no le di importancia. Era solo una parte más del arma que eran los Eldar. Como su madre, lo sabía mejor que nadie. Pero, Neot observó cómo el ceño de Isa se fruncía al recordar las escenas. El hombre que usó sus mundos como campo de entrenamiento la molestaba. Se le ocurrieron muchas ideas para lidiar con los necrones, pero no todas funcionaron. Cada vez que fracasaba, sus hijos pagaban las consecuencias. En ese momento, intentaba convertir en armas las feroces formas de flora que existían en un mundo verde. Vides, fuertes como el acero y que se movían como serpientes, se mecían bajo sus órdenes biománticas, mientras raíces capaces de atravesar la roca sólida se deslizaban bajo tierra para emerger como púas punzantes. Sin embargo, aún luchaba con la ejecución. Más de una vez, las plantas habían desobedecido sus órdenes, ya sea negándose a moverse o marchitándose intencionadamente para ocultarse bajo tierra como tubérculos, semillas o esporas. ¡Qué tontería! Pensó Isa. El dios que la precedía volvería a fallar, y sus hijos morirían como resultado. Buscó una solución para sobrevivir al ataque de los Ugir, aunque la respuesta estaba justo delante de él. Al igual que las plantas que lo abandonaron, los Eldar solo necesitaban abandonar a los antiguos que los controlaban. Podían ocultar a sus crías no nacidas bajo la tierra o enterrarlas en la telaraña, como semillas o esporas, mientras los Ingir se alimentaban de sus amos. Todos los vivos morirían, pero las nuevas generaciones podrían sobrevivir al severo gobierno de los dioses estelares que estaba por venir. Ni siquiera los Ingir eran eternos. Los Eldar lo habían demostrado. Por supuesto, también desapareceremos pensó Isa para sí misma. La muerte de todos sus hijos actuales significaría el cese de todo pensamiento de los Eldar. Eso significaba que su panteón desaparecería del Inmaterium. Fue un sacrificio necesario. El único lugar disponible para esconderse de los Ogier y sus dioses estelares era la muerte. Ni siquiera ellos podían revivir una vida perdida. Ese era el único camino de supervivencia que ella veía desde su trono, mientras una tras otra fortaleza se derrumbaban bajo el poder de los Ingir. Los niños que estarían ocultos no podrían recordarlos. Ninguna evidencia ni registro los señalaría. No habría nada que los conectara con este momento histórico ni con sus dioses. Solo esa disociación completa y absoluta podría ocultarlos de sus enemigos. Pero no se nos permitirá hacer eso y los antiguos aún tenían un férreo control sobre sus hijos, y también sobre ella. Aunque estaban perdiendo, eso no cambiaba el hecho de que una vez controlaron toda la galaxia. La guerra seguía en curso, y sus fuerzas no habían sido derrotadas por completo. La victoria era un sueño, pero no imposible. ¿Y por qué? Pensó Isa. ¿Por qué luchar por amos que no les permiten correr?
¿Por qué desperdiciar la vida de sus hijos en ensayos y errores inútiles? ¿Por qué? La diosa de la vida le habló al dios de la caza. Porque lo piden, respondió. De espaldas a ella, intentando controlar las plantas de nuevo. Gane o pierda, esta galaxia cambiará, continuó Kurnous, incluso cuando una cuchilla hiperfásica le partió el cuerpo en dos. Las recompensas de épocas pasadas desaparecerán para siempre, y lo único que esperamos ganar es sobrevivir, dijo al reaparecer con un nuevo cuerpo. Sin embargo, no se rinden, ni siquiera cuando se enfrentan a los Ingir. Una lanza de madera apareció en su mano, y las fuerzas necronas ante él se desvanecieron, mientras el campo de batalla se reanudó para que lo intentara de nuevo. Mientras pidan una cacería exitosa, les responderé. Ese es mi deber como su dios, y lo menos que puedo hacer por sus sacrificios. Él era el dios de la caza y el maestro de aquellos que buscaban su guía. No podía ofrecer conocimientos puros como Oet, ni tampoco proporcionar nuevas perspectivas como Ekarti. Aún así, enseñó a los Aeldari cómo cazar a los necrones con medios manejables por sus formas más frágiles. ¿Y ves la victoria en tu mano, dios de la caza? Preguntó Isa. No lo sé, dijo Kurnous sin volverse hacia ella. Pero no es mi deber tomar esa decisión por ellos. Soy el dios de la caza, y mientras lo deseen, les daré mi bendición. Isa observó a Kurnous mientras comenzaba su simulación una vez más en sus mundos. Entonces ella levantó la mano. Esas plantas no te obedecerán así. Sus dedos señalaron la vegetación feroz que, una vez más, priorizaba su supervivencia sobre las órdenes de Kurnous. Siempre priorizarán su propia supervivencia sobre la tuya. Delicadas cuerdas comenzaron a aparecer en el aire, uniéndose en el éter como una cadena de imanes. Solo cuando sus destinos estén entrelazados con el nuestro y su legado esté asegurado, lucharán hasta el final contigo. Las plantas dejaron de marchitarse cuando las cuerdas las conectaron a la diosa de la vida. Semillas y esporas cayeron en la mano de Kurnous, quien silbó suavemente, tejiendo un capullo de hueso espectral alrededor de cada una. Recordaré esta lección, dijo mientras enviaba a los retoños de las plantas a la telaraña, manteniéndolos ocultos mucho mejor que el suelo del planeta y dispersándolos más allá de lo que cualquier viento o ave podría lograr. Todo esto se lo transmitió a las plantas en su lenguaje químico primitivo, junto con un mensaje sencillo. Volverían a crecer incluso si este planeta muriera. Su futuro estaba asegurado mientras los Aeldari sobrevivieran. El ciclo de vida almacenado dentro del núcleo de la madre de los Aeldari lo aseguró. Incluso si toda la Wewai fuera quemada y hasta el último rastro de ellos fuera borrado, las lágrimas de Isa les permitirían resurgir en mundos que alguna vez estuvieron muertos. Los ojos marrones de Neo parpadearon mientras regresaba del recuerdo, de nuevo a la casa de baños dorada y a la diosa de cabello dorado frente a él. No me pareció desagradable, dijo Isa suavemente. Había un hombre que no se rendiría mientras su pueblo lo pidiera. Permaneció indefinidamente en los múltiples entornos en los que luchaban, y experimentó todos los problemas y tribulaciones que ellos sufrieron. Había una mujer que no podía morir mientras sus hijos vivieran. Sus vidas enteras fueron forzadas a su corazón, y su dolor y sufrimiento fueron utilizados para renacer planetas. Uno fue el principio y el fin. El otro recorrió el camino por el medio. A lo largo de los años, nos enseñamos y nos dimos muchas cosas, incluyendo a nuestra hija Liliad, continuó Isa. He luchado y me he acostado con él. Sufrí milenios de tortura junto a él en los dominios de mi padre. Resumir mis sentimientos por él en una sola palabra es imposible. Ya veo, dijo Neot. Por unos momentos, solo se escuchó el sonido de la humedad goteando en el baño. Aún tienes dos áreas de intriga sobre las que puedes preguntarme, dijo Isa con cansancio, poniendo fin a cualquier conversación sobre Kurnous. Neot se recostó en la piscina, dejando escapar un breve suspiro por la nariz mientras reflexionaba sobre lo que había visto y oído. No había debilidad allí. Cualquier herida en su psique hacía tiempo que se había convertido en cicatrices. No había ninguna ventaja en seguir discutiendo. Lo único que se podía ganar era comprender a Isa como persona y su ira. Ninguna de las dos era importante para el emperador del imperio, el amo de la humanidad. Cuéntame sobre esa oscuridad, dijo Neot, cambiando de tema. ¿Qué era? Ese vacío que vio cuando Trazin abrió la telaraña lo perturbó. Había contemplado varios pozos y agujeros dentro de la telaraña donde el tiempo se extendía sin fin, creando prisiones más ineludibles que un agujero negro. Había pasado junto a cráteres dentro de la disformidad que conducían a una locura aún más profunda que el caos mismo. Esas visiones lo habían vuelto cauteloso, pero esa oscuridad provocó que un sentimiento de pavor se extendiera por todo su cuerpo.
Yadrazata. Isa escupió el nombre con amargura. La Ingir que irrumpió en la telaraña. La diosa entrecerró los ojos y las aguas a su alrededor se oscurecieron hasta adquirir el color de un mar tempestuoso. Esa negrura se debe a su interacción con el extraño flujo del tiempo dentro de la telaraña. Es el estado al que tiende todo. Lo llamaste el ardiente, pero no vi nada parecido, dijo Neop frunciendo el ceño. Esa negrura era lo más alejado del fuego o incluso del calor que podía imaginar. Exudaba un frío distinto del gélido frío de la disformidad. Las llamas son simplemente la forma más fácil de comprender, murmuró Isa. Después de todo, la combustión y las explosiones son la forma más rápida de aumentar la entropía. Neop frunció el ceño. Entonces, sí, asintió Isa. Ese es el fin de todo. Es hacia donde se dirige todo el universo observable que tenemos. La muerte térmica del universo. Neop apretó la mandíbula al comprender la sensación de terror que sentía al mirarlo. Esa negrura era una ventana al futuro y al destino inevitable de todo lo que los rodeaba, predicho por la ciencia. Quienes son ciegos a todo excepto a la hora solo verían un vacío, suspiró Isa. Pero para quienes pueden ver más allá del velo y vislumbrar lo que vendrá, esa negrura evoca nuestros mayores sentimientos de pérdida. Es el fin de todas las cosas a medida que la entropía aumenta hasta que la energía y la materia quedan tan aisladas entre sí que todo simplemente deja de existir. Eso es Yadrazata. Hacia eso tiende todo en su presencia. Afortunadamente, en el Materium, solo puede acelerar el aumento de entropía por un factor de varios miles. De ahí la combustión espontánea de cualquier cosa oxidable a su alrededor. Sin embargo, dentro de la telaraña, el tiempo puede transcurrir más rápido o más lento según los remolinos del Inmaterium. Es en ese reino casi atemporal donde vemos el resultado final del aliento del pozo infinito. Nihilismo cósmico. Una existencia donde todo lo que podía suceder ya había sucedido, y no quedaba nada más por ocurrir. Neot recordó la sensación de pérdida que le había invadido la visión del pozo infinito. Era como volver a ver a toda la humanidad caer bajo la oscuridad de la vieja noche. Los psíquicos desprevenidos habrían quedado reducidos a sollozos al verlo, o simplemente habrían muerto por la desesperación que emanaba del agujero en oleadas invisibles. ¿Qué busca ganar con eso? Continuó Neot, parpadeando para alejar la incomodidad que le producía el recuerdo. ¿Has conocido un fragmento de Magladroth, el dragón del vacío?, resopló Isa. ¿Crees que los Ingir tienen necesidades o deseos? No, dijo Neot con un suave movimiento de cabeza. Simplemente lo son. Aún recordaba la batalla contra el fragmento de Ctán. Una iglesia de la antigüedad había popularizado el mito de San Jorge, pero sus orígenes se remontaban mucho más atrás en la historia de la humanidad, con los jinetes tracios. No estaban solos cuando derrotaron a su serpiente. En efecto. Isa asintió. El ardiente no quema a todos los que lo rodean porque quiera. El hecho de que no ardan le resulta simplemente incomprensible. Por lo tanto, todo arde a su alrededor porque así debe ser. No hay otra razón para que haga lo que hace. La diosa dejó escapar un suspiro de cansancio y las oscuras aguas a su alrededor comenzaron a aclararse. Aunque la batalla fue difícil para ti, puede que haya sido una suerte que un fragmento de Magladroth y no de Nyadrazata lo que se encontrara aquí, dijo con indiferencia. El primero ha sido creador, mientras que el segundo solo destruye. He visto los fragmentos del ardiente acelerar la muerte de planetas, forzando la separación del manto de la corteza aislante y arrojando la sangre caliente de sus núcleos al vacío. Al final, solo queda una masa estéril de roca expuesta a los vientos solares. Dudo que los de tu especie hubieran sobrevivido a eso. Un escalofrío recorrió a Neot al recordar un planeta que encajaba con esa descripción. Sí, Migardía, asintió Isa. Guarda ese conocimiento por ahora. Quizás te sirva más adelante. El emperador frunció el ceño al darse cuenta de lo que ella acababa de decirle. ¿Sabes qué otros mundos humanos han sido contaminados por fragmentos de Ctán? Gruñó. Puedo reconocer sus señales en tus recuerdos. Isa se encogió de hombros. ¿Y me contarás de ellos? Neop se inclinó ligeramente hacia adelante en el agua, con los músculos tensos como un león preparándose para atacar. A petición tuya, dijo Isa con calma, sin intentar reaccionar ante su postura amenazante. Aunque a veces es mejor dejarlos en paz. Incluso como fragmentos, pueden conspirar y maquinar. Mis hijos no necesitaban los secretos que guardaban. Te aconsejo que hagas lo mismo, incluso si ya has usado el dragón del vacío. Tomaré en cuenta tu consejo, pero el camino de la humanidad lo dictaré yo, advirtió Neot antes de volver a sumergirse en las aguas del estanque.
Como quieras. Haré todo lo posible para que mis advertencias sean lo más directas posible si te acercas demasiado a una locura condenada, respondió Isa con irritación, moviendo sus largas orejas como las de un gato molesto. Neot resopló, pero dejó pasar la burla. ¿Podrá ese ladrón volver aquí con ese fragmento? Preguntó mientras apoyaba el codo en el borde del estanque y la mejilla en el puño. En teoría, sí, respondió Isa. Sin embargo, usar Nyadrazata o cualquier fragmento de los dioses estelares es agotador en muchos sentidos. Además, los fragmentos no son precisamente cooperativos. El uso excesivo puede dar lugar a una oportunidad para la venganza o la liberación. Trazin intentará minimizar el uso de la telaraña por esas razones, sobre todo si su salida está cerca de nosotros ahora que estamos familiarizados con su presencia y se pierde el factor sorpresa. Neod gruñó afirmativamente ante eso. Esa sensación de pérdida no era algo que pudiera olvidar. Incluso si provenía de un futuro tan lejano que ni 1.000 millones de vidas del universo actual o alcanzarían, se le quedó grabada de una forma distinta a la del frío de la disformidad. ¿Cuáles son tus intenciones para el futuro? Preguntó a continuación, llevándolo a su última área de intriga. ¿De qué futuro quieres hablar? Preguntó Isa con sarcasmo. Después de que te vayas, preguntó Neop con gravedad, y los hermosos rasgos de Isa se fruncieron como si hubiera mordido algo agrio. El método propuesto por Isa para eliminar los poderes ruinosos del Inmaterium probablemente también la incapacitaría. Por lo tanto, cualquier futuro donde triunfaran sería uno sin ella. Te veo enseñándoles diplomacia a esos niños. Me has asesorado en varios asuntos. Sin embargo, no he recibido una respuesta clara sobre tus hijos. Neot insistió mientras Isa permanecía en silencio. Me dijiste que podrían sobrevivir sin ti, pero eso es solo una fanfarronería, no un plan. ¿Cómo planeas que tus hijos coexistan con la humanidad? Ya te dije que no tengo la capacidad de decirles cómo vivir sus vidas, dijo Isa con un bufido, evitando la pregunta. Sin embargo, no eres una marioneta a su antojo, insistió Neot. Hay resultados que prefieres. Admitió Isa lentamente. No me gustan los conflictos. Los tolero porque son necesarios, pero es un asunto complicado. Entonces, ¿deseas fomentar la paz entre nosotros? Preguntó Neot con una ceja levantada. Más que eso, Isa suspiró antes de incorporarse en la piscina, mirando al emperador a los ojos. La paz se puede romper. Los juramentos se pueden traicionar. Las palabras pueden perder su significado con el paso del tiempo. La mera coexistencia no basta. La codependencia es lo único que puede mantener unidas a las partes. El emperador miró fijamente a los ojos plateados de la diosa. Sin embargo, en lugar de un reflejo de sí mismo, vio una convicción más dura que el acero. Entonces, ¿para qué confiarán tus hijos en nosotros? Ya le has ofrecido muchas cosas a la humanidad. Debo admitir que mis hijos no pueden desear mucho de ti, dijo Isa con cansancio. Mis hijos no necesitan necesidades materiales, y volverán a ser casi inmortales cuando los 4 se hayan ido. Algunos regresarán a su aislamiento autoinfligido, otros podrán regresar a purgar los restos de los Ogier de las estrellas. Pero muchos podrían regresar a su antigua forma de vida. La parte no dicha de la admisión de Isa pesó mucho sobre ambos. No toleraré otro imperio Eldar, advirtió Neot. Aún planeaba que la humanidad llenara el vacío dejado por los Eldar. Esa era la única manera de aumentar la fuerza de este imperio. De fortalecerlo hasta el punto de que pudiera sobrevivir a cualquier amenaza existencial. Yo tampoco deseo que vuelvan a ser lo que eran, dijo Isa con amargura. Pero ese podría ser el resultado con el paso de los años si vuelven a liberarse de la edad y la necesidad. Neot resopló ante eso. Uno pensaría que destruirse haría que la lección fuera permanente, dijo con sarcasmo. Isa arqueó una ceja y replicó con un tono igualmente cínico. ¿Han aprendido los humanos a evitar sus tendencias autodestructivas? No lo harán bajo mi mando. El tono del emperador era tranquilo, pero su voz pareció resonar en las paredes de los baños, como una campana en lo alto de una imponente catedral. Sus palabras eran un evangelio en ese momento, pronunciadas con una confianza inquebrantable que habría silenciado a cualquier mortal antes que él. Ya veremos, dijo Isa, sin molestarse en debatir el tema con él. De todas formas, la incapacidad de mis hijos para confiar en los de su especie es algo que tendré que considerar. Por suerte, habrá tiempo. Con tantos de sus antiguos mundos arruinados, la reconstrucción no les dará tiempo a caer en la depravación. Eso debería mantenerlos ocupados durante al menos varios millones de años.
Les tomó todo ese tiempo recuperarse de la guerra en el cielo, y el cataclismo que les sobrevino fue de igual escala cuando se centró solo en los Aeldari. ¿Y si vuelven a caer? Preguntó Neo de nuevo, con tono sereno, pero exigiendo una respuesta directa de la madre de los Aeldari. No lo harán, respondió Isa con determinación. Incluso en el futuro, habrá niños que recuerden lo sucedido. Harían todo lo posible por evitar otra caída. Una expresión amarga agrió el rostro de la diosa al predecir lo que sucedería. Su nuevo imperio se desgarraría con una guerra civil si la depravación se afianzara. Slaanesh no renacerá, pero mi padre podría reír al último. La frustración que fruncía su ceño se desvaneció lentamente a medida que la irritación se desvanecía de su rostro, mientras una profunda tristeza se apoderaba de sus rasgos. Quizás el ascenso y la caída sean necesarios para mantener la vida unida y equilibrada. Neop soltó un gruñido burlón ante eso. Los imperios necesitan una visión para mantenerse intactos, dijo con brusquedad. A la gente la une un objetivo común, un sueño compartido. Isa soltó una risita cansada ante la jactancia. Al final, la conquista y la gloria eran las únicas soluciones del emperador. ¿Y le mostrarás este sueño a tu gente? Preguntó con sarcasmo. Yo soy. Las palabras provocaron pequeñas ondas que se alejaron del emperador. El agua, el aire y el espacio a su alrededor parecieron estremecerse ante la convicción con la que hablaba. No hubo engaño ni confusión en el emperador ante este hecho. Isa lo observó con cautela mientras esperaba que los efectos psíquicos secundarios de la declaración del emperador disminuyeran lentamente. Como dios de los héroes, no estaba del todo equivocado. Era la encarnación de las aspiraciones de la humanidad y, por definición, el adalid de la humanidad. Incluso si todos olvidaran lo que deseaba hacer o cómo lo haría, su simple título los haría morir por él en un instante. No puedo guiar a mis hijos como tú diriges a tu imperio, dijo Isa lentamente. He abandonado ese camino. Tendrá que ser alguien más, o ellos mismos, quienes encuentren el camino correcto. El emperador dejó escapar un suspiro y luego habló con un tono tan cansado que uno podía escuchar su verdadera edad. Diosas maternales, dijo con amargura. Erda y las dos, tienen demasiada fe en quienes engendraron. Conocemos sus defectos y los amamos a pesar de todo, dijo Isa secamente. Eso es todo. Entonces tu amor te ciega. El brazo de Neop se desplomó en la piscina mientras se recostaba y miraba el techo de la casa de baños. Conozco sus defectos y los arreglaré. Isa empezó a negar con la cabeza. Si las cosas fueran tan fáciles, ni ella ni Erda estarían en el estado en que se encontraban. Sin embargo, cuando su cuello empezó a girar, su cabeza dejó de moverse. Finalmente, se volvió hacia el emperador y le dedicó una sonrisa triste. Espero que puedas, dios de los héroes, dijo en voz baja. Que tu leyenda salve a la humanidad de sí misma. Aunque pensara que era imposible, no serviría de nada frustrar su esperanza. Además, era inútil convencerlo de lo contrario. El emperador no podía abandonar a la humanidad y, por lo tanto, no podía abandonar sus intentos de salvarla de sí misma. Hemos terminado aquí, dijo el emperador con cansancio. Sabía que, aunque Isa le deseaba lo mejor, no estaba de acuerdo con él. Es más, no tenía un plan completo para permitir que sus hijos coexistieran con su pueblo. Ese sería otro aspecto que tendría que considerar para el futuro. Supongo que sí, dijo Isa, y luego se levantó del agua y salió de la piscina. Hubo una breve ráfaga de aire, y una fina niebla se elevó de su piel al evaporarse la humedad por sí sola. Buenas noches, Neot, dijo mientras cerraba la toalla y pasaba junto a él. Buenas noches, Isa respondió Neot sin volverse hacia ella. Oyó la puerta abrirse y cerrarse mientras la diosa se iba, y entonces quedó verdaderamente solo con sus pensamientos. La coexistencia con los Eldar era algo que había acordado tácitamente al dejar a Isa con vida y sin ataduras. Sin embargo, aún no se había decidido qué forma adoptaría. Isa había propuesto cosas que los Eldar podrían darle, pero desconocía qué podría la humanidad a cambio. Eso no era coexistencia. En todo caso, convertiría a la humanidad en un estado cliente de los Eldar. Un estado de existencia que los haría dependientes de ellos. Neo dejó escapar otro suspiro de cansancio al darse cuenta de que estaba pensando en maneras en que la humanidad podría corresponder a los Eldar. Quizás se trataba de otro de los enrevesados trucos diplomáticos de su madre. Pensar que habría sido más fácil simplemente robarles, murmuró Neo para sí mismo. Al menos, así solo tendría que preocuparse por robarles a los Eldar, y no por devolverles lo que les habían robado. Por ahora, sin embargo, pensó Neod mientras se sumergía en las cálidas aguas del estanque. Al menos habrá un enemigo común que nos una.
La ayuda contra los poderes ruinosos era lo único que la humanidad siempre podía brindarles a los Eldar. Así que, al menos en el futuro previsible, podía considerar colaborar con ellos.